Hola. Mi gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien, así que para no perder más el tiempo, tenemos que darle las gracias a Tostada JRR, quien fue que creó este fanfic, y el nombre del fanfic es Sombrero de Paja Luffy. El puño negro, en la descripción estará como siempre el link del creador como de la historia, suscríbanse dándole a la campanita para que no se pierdan uno de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el anime de One Piece y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Sombrero de Paja Luffy. El puño negro capítulo 23. El tiempo vuela, un fanfic de One Piece. Capítulo 23. El tiempo vuela. Zoro, ¿estás seguro de esto? Preguntó Usopp, nervioso, parado frente a una barra de aspecto tosco. ¿Tienes esto, hermano mayor Usopp? Exclamó Yosaku de pie detrás del hombro derecho del espadachín. Honni le disparó al chico de nariz larga un pulgar hacia arriba y una sonrisa, estoy con Yosaku en esto, hermano mayor. El tupido adolescente de cabello negro tragó saliva y miró hacia la puerta una vez más. Luffy, Zoro y Usopp habían estado cazando recompensas durante aproximadamente un mes y estaban causando un gran revuelo en la escena. Sus nombres aún no habían llegado a East Blue, pero las cosas ciertamente se estaban moviendo en esa dirección. Eran más conocidos en los círculos de cazar recompensas como los nuevos prometedores, y así fue como conocieron a Honni y Yosaku. Bueno, los dos se habían impuesto al grupo pero, tomate. Los tres probablemente los habrían abandonado en ese momento, pero resultó que Zoro en realidad los conocía desde sus primeros días en la ocupación, así que los dejaron andar por ahí. Yosaku tenía la piel ligeramente bronceada con la cabeza afeitada y parecía que el cabello acababa de empezar a crecer de nuevo. Llevaba una camisa negra con un abrigo verde y un casco rojo que parecía usado en un combate de boxeo. Sus piernas sin afeitar sobresalían del extremo de un par de calzoncillos a cuadros amarillos que llevaba puestos y sus pies estaban cubiertos por botas negras. Honni, el compañero del otro hombre, tenía un tono de piel ligeramente más oscuro y cabello negro corto. En su rostro, tenía un par de gafas de sol y un tatuaje negro, el kanji de la palabra mar, que ocupaba la mayor parte de su mejilla izquierda. El hombre musculoso vestía una chaqueta azul con capucha con una camiseta violeta, pantalones color canela, botas y un reloj en su muñeca izquierda. ¿Puedes hacerlo, Usopp? Quiero decir, solo míralo. Luffy se rió, mirando la foto del hombre que estaban cazando, este tipo es súper feo. Miró al adolescente de nariz larga que estaba quieto y le envió a su tupido amigo de cabello negro algunas palabras de aliento de último momento. Buena suerte. Llama si necesitas ayuda. Pasó la página para que Usopp pudiera verlo mejor, este es el tipo que estamos buscando. Zoro le sonrió al chico de nariz larga que nerviosamente se giraba hacia la barra y lo empujó por la espalda, haciéndolo tropezar a través de la puerta. ¿Escuchaste al hombre? Straw Hat Luffy, Pirate Hunter Zoro y Long Barrel Usopp eran los títulos que les había dado la población. Luffy y Zoro se rieron cuando leyeron el nombre de Usopp por primera vez, sintiendo ambos como si alguien hubiera estado tratando de burlarse de la nariz del niño. Los tres adolescentes finalmente fueron conocidos por otro nombre, aunque más recientemente dado. Este nombre era el terrible trío de Merry. El nombre era por el barco en el que navegaban y, también, por su inclinación por la destrucción. Si el nombre alguna vez circulaba en el círculo de chismes local, generalmente iba seguido de ¿qué hicieron esta vez? Ya que la mayoría de los lugares en los que aparecían generalmente terminaban en algún tipo de mal estado. La puerta se cerró de golpe detrás de Usopp y tragó saliva cuando todo el bar pareció calmarse y girar en su dirección. El adolescente de nariz larga estaba empezando a sudar profusamente. Algunos tipos de aspecto aterrador le estaban enviando miradas aún más aterradoras y le tomó todo lo que tenía para no salir corriendo de la habitación llorando. El cazarrecompensas sonrió torpemente y decidió romper el silencio. ¿Alguien conoce un Bloody Slasher? Sus ojos miraron a los hombres que lo miraban fijamente, creo que se llama Silas. Todas las sillas de la habitación chirriaron contra el suelo y casi todos se levantaron al mismo tiempo. ¿Qué quieres con el jefe? Preguntó un hombre corpulento y calvo sin camisa en el frente. ¿Jefe? El sudor caía a raudales ahora y el chico de cabello tupido lentamente comenzó a retroceder hacia la entrada, girándose para gritar a través de ella cuando sintió que su piel tocaba la madera. Oye, Luffy. Tiene amigos. ¿Luffy? ¿Como en el Luffy de sombrero de paja? ¿Del terrible trío de Merry? Llamó una voz enojada. Ustedes mataron a uno de mis amigos. Rugió otra voz, gritos de ira comenzaron a surgir por toda la habitación.
Tal vez no debería haber dicho nada. Usopp alcanzó la manija de la puerta y en el momento en que iba a abrirla, explotó hacia adentro, una figura, seguida rápidamente por otra, volando a través de la abertura. Los dos aterrizaron espalda con espalda y listos para pelear, uno salvó sus puños y el otro, dos espadas. Slicey Slayer o lo que sea, ¿estás aquí? Preguntó Luffy en voz alta, todos los hombres en la sala mirándolo a él y a Zoro con los ojos muy abiertos. Una voz se escuchó desde atrás. ¿Es Bloody Sla? La voz se cortó con una mano sobre la boca antes de sonar de nuevo, esta vez más fuerte, agarradles, muchachos. Zoro y Luffy se sonrieron el uno al otro antes de que el espadachín se acercara y agarrara a Usopp antes de que pudiera escapar por la entrada rota. Decidimos este trabajo juntos, tú también tienes que luchar. Sonrió cuando el chico comenzó a ponerse de mal humor, pero dejó de resistirse y dejó que el espadachín lo empujara hacia su lugar con su espalda contra la suya y la de Luffy. Usopp borró su mirada asustada cuando fuertes gritos se acercaron a él, sacando su tirachinas. Su mano tembló levemente pero la estabilizó. Después de todo, él era uno del terrible trío de Merry, este no era su primer rodeo. ¿Te importa si nos unimos? Preguntaron Hondy y Yosaku, ya caminando por la entrada rota con sus armas en la mano. Zoro les sonrió a los dos, los gritos en la habitación de alguna manera se hicieron aún más fuertes. Cuantos más, mejor. Luffy miró a los hombres que se acercaban con una sonrisa y mostrando su puño. Todavía no podía usar Aki pero eso no significaba que no hubiera crecido. Antes de que los hombres pudieran acercarse demasiado, la sonrisa del chico del sombrero de paja se ensanchó y su puño crujió en el aire. Pistola. Haz tu pedido. Gritó Sanji, tocando el timbre del mostrador. Bailó entre los otros chefs, regresó a su puesto, se quitó el delantal y lo colgó en la pared. Patty, me tomaré un descanso para fumar. Tú y Carne me cubriréis durante los próximos 20 años más o menos. El rubio abrió la puerta sin siquiera esperar una respuesta y salió al agradable y fresco aire invernal. Metió la mano en su abrigo y se inclinó sobre la barandilla, sacando una caja de cigarrillos. Al abrirlo, sacó uno y se llevó el palo blanco a la boca. Encendió el cigarrillo y dio una calada profunda, dejando que el humo con nicotina se asentara en sus pulmones por un momento antes de apagarlo suavemente. Habían pasado 2 meses desde su aventura con Luffy, Zoro y Griega. Casi perdió la noción de sus pensamientos cuando su diosa, Nami, apareció en su mente. El chef se dejó sumergir en su imaginación de la chica por un momento antes de sacudir la cabeza y pensar en el momento en que había regresado. Había hablado con Zef. Fue lo primero que hizo después de llegar, dejar sus cosas y marchar directamente a las habitaciones del hombre. Había dado su opción y el vejete no había dicho mucho, aparte de cuando es hora de que saques la cabeza del culo. Sorprendentemente, después de eso, los últimos 2 meses habían sido lo más tranquilos posible. El trabajo del rubio en la cocina había mejorado aún más desde que había regresado, simplemente se sentía tan conectado con ello por alguna razón y cuanto mejor se volvía, más fuerte se volvía el sentimiento. Sanji buscó en el otro lado de su abrigo y sacó algunos papeles, desdoblándolos. Alguien había dejado un periódico local en el restaurante y el titular le llamó la atención, así que lo agarró antes de que lo tiraran. En la parte superior del papel estaban escritas en negrita las palabras: el terrible trío de Merry ataca de nuevo. Y ahora que tuvo más tiempo para mirar, se dio cuenta de que conocía a 2 de las personas en la foto. Los ojos del chef se abrieron mientras leía el artículo. Entonces, Luffy y Mosead habían estado cazando recompensas. Incluso había un tercer miembro que no conocía. Miró más de cerca la foto y trató de recordar si había visto al niño de nariz larga en alguna parte, pero sacudió la cabeza. Habría recordado una nariz como esa, volvió al artículo y terminó de leerlo antes de volver a guardar el periódico en su abrigo y mirar hacia el mar. La vasta extensión de agua que consumía su visión le hizo pensar en el All Blue, estaba emocionado de convertirse en pirata. Ese pensamiento, a su vez, hizo que Sanji se preguntara cuándo podría estar allí su futuro capitán para recogerlo. Esperaba que Nami estuviera con él para entonces. Zoro sostuvo su palma frente a sus ojos y los cerró, lentamente sacando a relucir su mejora. El espadachín sintió el calor, que ahora sabía que se llamaba Aki, fluir a través de su sistema y comenzar a fusionarse en su mano. La energía continuó acumulándose antes de desaparecer, dejando su piel fría y dura al tacto. Sus ojos se abrieron nuevamente, mirando la extremidad ahora mejorada hasta la mitad de su antebrazo. Estaba mejorando. Zoro aflojó su control sobre la energía y sintió que su Aki se desvanecía, sus ojos mirando hacia la espada de empuñadura blanca que descansaba en su Aramaki.
La espada le había enseñado mucho, sonaba extraño pero era la verdad. A través de Wado, había aprendido que podía cubrir sus katanas con Aki y había estado entrenando para hacer precisamente eso. Sin embargo, fue más difícil con las otras dos espadas. Wado básicamente se había cubierto con el poder en aquel entonces, y no al revés. Fue fácil hacerlo con la espada porque básicamente hacía todo el trabajo. Al principio, Wado le dejaba seco el Aki cada vez que intentaba usar el poder mientras lo sostenía, pero, finalmente, lo descubrió. Cuanto más fuerte empujaba para detener su espada, más parecía beber, por lo que comenzó a dejar que la energía fluyera. En lugar de empujar contra la corriente, la dirigió para que circulara nuevamente dentro de sí mismo. El proceso todavía consumía energía, pero al menos no le faltaba resistencia cada vez que quería usar Aki y Wado Ichimonji al mismo tiempo. Sus pensamientos abandonaron la espada de empuñadura blanca mientras sus ojos se dirigían a las otras katanas en su vientre más cálido. La mirada del verde pasó junto a Kitetsu y aterrizó en la tercera espada que descansaba en su funda. Ahora también tenía una guardia cruzada. Ambas adiciones fueron cortesía de cierto herrero y Zoro sonrió para sí mismo pensando en la sorpresa en el rostro del hombre cuando cruzó la puerta de su tienda, o la falta de ella. Una campana familiar sonó cuando Zoro y Usopp cruzaron la puerta de Brewers Blades. Fue por completa casualidad que estaban de regreso en East Lodestone y Zoro pensó que también podría hacerle una visita a Saul. Seguramente el hombre lo había extrañado. Los tres cazarrecompensas habían estado persiguiendo rumores de una recompensa llamada Setsuko el Vil y en su búsqueda del hombre, se encontraron de regreso en la isla. No sabían mucho sobre el criminal, o si todavía estaba allí, pero sí escucharon cómo obtuvo su nombre. Y de hecho se lo había ganado, Vile casi no le hace justicia, la mayoría de los crímenes que cometió involucraron a mujeres y niños y eso era todo lo que realmente había que decir. Tan pronto como pusieron un pie en tierra, Zoro se dirigió hacia la tienda del hombre, y Usopp había elegido ir con él, su razonamiento fue que nunca antes había visto una herrería. Habían decidido que buscarían información sobre su recompensa en el camino. Después de todo, no era una visita por placer. Sin embargo, el espadachín todavía pensó que era una buena oportunidad para ver cómo le estaba yendo al viejo herrero. Luffy se había separado de los dos mucho antes, separándose para dirigirse en dirección al bosque. Había dicho que quería encontrar al anciano que había conocido y tal vez buscar la cueva del señor del bosque, ya que en realidad no pudo explorarla la última vez. Zoro y Usopp habían tratado de recordarle que estaban allí por un trabajo, pero él simplemente los despidió y siguió su camino. Dame un segundo, dijo una voz profunda y ronca, el ruido de un martillo de metal cesó y fue reemplazado por pasos pesados. Zoro sonrió para sí mismo, saludando a Usopp mientras se acercaba al mostrador. Había echado de menos el lugar. Honestamente nunca pensó que regresaría pero se alegró de haberse equivocado en eso. ¿Solías trabajar aquí?, preguntó maravillado el adolescente de nariz larga, mirando alrededor de la tienda todas las armas. Sus ojos encontraron las armaduras en el centro y se iluminaron, sus pies lo llevaron directamente hacia ellos. La armadura era demasiado genial para no verla más de cerca. El verde miró al otro chico divertido, continuando su camino hacia la caja registradora. Sí. Luffy y yo estuvimos aquí durante aproximadamente un mes y aquí es donde me quedé. ¿Solo tú?, preguntó el adolescente de nariz larga, con curiosidad, quitando uno de los cascos de samurái de un maniquí para probárselo. ¿Qué pasa con Luffy? Zoro se rió de la pregunta porque la respuesta era muy absurda. Pasó su mes aquí con una manada de lobos, aparentemente. Respondió riéndose de la reacción de su compañero. Usopp se quedó boquiabierto por debajo del casco samurái que llevaba en la cabeza. Claro, era Luffy pero una manada de lobos. Eso sonó una locura. Fue a comentar pero su pensamiento fue interrumpido por el sonido de una puerta abriéndose y pasos pesados abriéndose paso hacia el área. ¿Qué puedo hacer, Yazo? Saúl se detuvo al ver quién estaba en su tienda. Era un rostro que, sinceramente, no esperaba volver a ver en persona. Había visto al chico en las noticias un par de veces, como era de esperar, pero no esperaba que volviera a East Lodestone. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, mocoso?, preguntó, mirando al niño de nariz larga que estaba parado entre sus maniquíes. ¿Él contigo?, cuestionó el herrero, señalando en dirección a Usopp. También había visto esa en el periódico, es difícil olvidar esa nariz. Me alegro de verte también, Saúl, se burló el verdet. Debería haber esperado que el hombre reaccionara como lo hizo, básicamente en absoluto.
Y sí, está conmigo, respondió, acercándose a la caja registradora. Estamos buscando una recompensa y escuchamos algunos rumores de que podría estar en algún lugar de esta isla. Quítate esa maldita cosa. Pareces un idiota. Gruñó Saúl, dirigiéndose a Usopp, quien todavía tenía el casco puesto. El comentario provocó una ligera risa de Zoro y el herrero se volvió en su dirección. El adolescente de nariz larga agachó la cabeza en depresión. ¿A quién estás buscando?, preguntó. No había escuchado nada en los rumores durante las últimas semanas. Zoro pensó por un momento tratando de recordar el nombre antes de que Usopp hablara en su lugar, colocando el casco samurái nuevamente en el maniquí. ¿Escuchaste algo sobre Setsuko la Vil? La mirada de Saúl se dirigió al chico de nariz larga. No, no me suena familiar. Aunque puedo preguntar si ustedes dos se quedarán por un tiempo. Sus ojos volvieron a Zoro, sus labios formaron una sonrisa. Incluso dejaré que te quedes aquí otra vez si no te importa hacer un poco de trabajo duro. El espadachín pensó en la oferta por un momento antes de responder. Probablemente estarían esperando a que Luffy regresara del bosque de todos modos. Eso está bien por mí. Luffy debería estar fuera por al menos 1 o 2 días. Se volvió hacia el adolescente que estaba a su lado. Usopp. Usopp también se tomó un tiempo para pensarlo antes de decidir que el trato no sonaba tan mal. No le importaba trabajar si tenía comida y una cama. Además, Saúl probablemente sabía dónde buscar información sobre su recompensa. Fue una especie de victoria. Me parece bien, respondió. Miró hacia atrás a la armadura, con nostalgia, antes de darle la espalda y caminar para pararse junto a Zoro, con la cabeza colgando en depresión. Fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. La armadura era tan genial. No los necesito a ustedes dos hoy, pero mañana estarán trabajando duro, se los puedo prometer, informó Saúl, sonriendo. Los chicos no estaban preparados para lo que les tenía reservado. Su mirada volvió a Zoro y no pudo evitar pensar que había crecido un poco. Parecía más fuerte y no solo en el sentido físico, aunque definitivamente era un poco más grande de lo que solía ser. Los ojos del hombre miraron hacia el Aramaki del Verdet y vio 3 espadas descansando allí. Conocía 2 de las katanas con seguridad y ahora que las miró más de cerca, estaba bastante seguro de que también conocía la tercera. Sin embargo, fue extraño verlo, ya que estaba seguro de que nunca más lo volvería a ver. Esa katana. Dijo, señalando la hoja sin funda. ¿Dónde la encontraste? Zoro miró hacia abajo y se sorprendió al ver al hombre apuntando a la espada que había tomado del tesoro de Matre Asure. ¿Esto?, preguntó, sacando la hoja y presentándosela al herrero. Saúl deliberadamente asintió con la cabeza. Lo encontré con un tesoro pirata, respondió simplemente el espadachín, mirando al herrero con curiosidad. ¿Lo has visto antes? Saúl tomó la katana de las manos de Zoro y la examinó de cerca. Le faltaba su tsuba y las envolturas negras originales de la empuñadura estaban cubiertas de blanco. Probablemente fueron estafados si tuviera que adivinar. No era nada parecido a lo que era en el pasado. ¿Lo has visto? Yo hice esa maldita cosa. Afirmó, sonriendo ante la sorpresa en el rostro del Verdet. ¿Lo lograste? Preguntó Zoro con incredulidad. No es de extrañar que la espada tuviera voz, pero, ¿cuáles eran las posibilidades? Hace mucho tiempo. En realidad, solía ser mía. El herrero se rió entre dientes. Nunca fue muy bueno con ella, la usaba más para lucir que para pelear, aunque es una buena espada. El Verdet se quedó boquiabierto. ¿Por qué diablos estaba en un montón de tesoros y no contigo entonces? Saúl pensó en las palabras por un momento. En realidad lo perdí en el campo de batalla, respondió finalmente, pensando en un tiempo atrás. Te dije que nunca fui realmente un luchador y fue durante una batalla cuando aprendí eso. El viejo suspiró. Había sido joven y estúpido. Había pensado que era invencible con esa espada en su mano, debido a la forma en que la había hecho. Le ayudó a volverse fuerte en su apogeo, pero aparentemente no era lo suficientemente fuerte. Especialmente no frente al monstruo que había conocido ese día. Sacudió la cabeza, desterrando esos pensamientos. No hay necesidad de quedar atrapado en el pasado. ¿Le pusiste el nombre?, preguntó Zoro. Ahora que sabía quién lo había hecho, se preguntó si le habría puesto algún nombre. El hombre canoso pensó en la pregunta por un momento. La katana tenía un nombre, pero la hoja no era la misma que en aquel entonces. Se dio cuenta. Había cambiado desde que lo había usado. Kikasuru, finalmente dijo Saúl, pero ese ya no es su nombre. Zoro y Usopp miraron al hombre con curiosidad. ¿Qué quiso decir exactamente con eso?
Ahora es una hoja diferente, explicó el herrero, todavía examinando el arma, ha perdido su antiguo nombre, necesita uno nuevo. Miró al Verdet y sus ojos se encontraron, y creo que deberías darle uno. El Zoro se quedó boquiabierto ante el hombre. ¿Quería que le pusiera el nombre de una espada que había fabricado? Saúl se rió de la expresión del rostro del chico, alejándose de él y comenzando a caminar de regreso a la fragua. La espada necesitaba una funda y una cruz y él le daría ambas. Voy a arreglarte este bebé muy bien. Mientras tanto, piensa en un buen nombre para él. Sus ojos miraron al otro chico, Usopp si recordaba correctamente, y aterrizaron en su tirachinas verde, un pensamiento vino a su cabeza. ¿Alguna vez pensaste en una muñequera? Preguntó, señalando el arma. Usopp se revolvió por un momento, sin esperar que lo abordaran, pero finalmente encontró su voz y respondió. No, en realidad no. Ya tiene una longitud de dibujo bastante buena, así que nunca pensé en eso. Puedo duplicarlo sin perder precisión, dijo simplemente el hombre, extendiendo la mano para colocar el arma. El adolescente de nariz larga se detuvo por un momento para pensar. Probablemente no dolería, aunque, estaba un poco reacio a dejar que un extraño manejara su preciado tirachinas. Finalmente, accedió y colocó el arma en la mano de Saúl, el herrero dio un gruñido de satisfacción mientras se giraba para caminar hacia la sala de la forja. Esto no debería llevar mucho tiempo. Mientras tanto, acomódate y empieza a pensar en un nuevo nombre para esta katana, mocoso. Dijo por encima del hombro. Zoro y Usopp observaron al hombre entrar a la fragua con el mismo pensamiento en mente. Ciertamente no era así como esperaban que sucedieran las cosas. Mientras Zoro examinaba la katana, no pudo evitar quedar hipnotizado por la forma en que las hábiles manos de Saúl habían insuflado nueva vida a la espada, transformándola en algo hermoso. Ahora estaba adornado con una funda de ébano y la empuñadura también estaba envuelta en la misma oscuridad. Una guarda transversal rectangular separaba la empuñadura y la funda, su forma perfectamente alineada con el filo y el mango de la hoja. Los bordes de la tsuba brillaban con un brillo dorado, mientras que el centro era de un negro profundo como la tinta. Cada esquina de la tsuba contaba con rectángulos más pequeños, conectados a la forma principal por sus esquinas. Sin embargo, solo se rellenaron las esquinas, dejando el resto de los rectángulos vacíos. Esto creó una intrincada interacción de espacio negativo que sirvió para resaltar la exquisita artesanía de Saúl. La espada todavía no hablaba muy a menudo, pero de todos modos había demostrado ser una buena espada. Era tranquilo, muy diferente al excitable Kitetsu III o al tranquilo Ado Ichimonji. Casi nunca hablaba aunque él sabía que podía hacerlo. Le llevó algo de tiempo, pero finalmente pensó en el nombre de su espada y pensó que encajaba muy bien. Había elegido el nombre de Cajilla. Significaba algo parecido a herrero y Zoro lo consideró un homenaje al hombre que lo había hecho originalmente. El espadachín levantó la vista de la espada, siendo repentinamente sacado de sus pensamientos por la fuerte voz de Luffy. ¡Uah! Zoro. Usopp. Gritó el chico del sombrero de paja desde el timón, señalando con el dedo algo en la distancia, mira qué largo es ese puente. Habían pasado 3 meses y las únicas emociones que Nami había sentido en ese tiempo eran ira y rabia. Había vuelto a odiar a los piratas con cada fibra de su ser y todo era culpa suya. Todo siempre fue su maldita culpa, el maldito monstruo de piel azul, pensó en el día en que la rabia se había asentado en su corazón y de alguna manera hizo que el sentimiento se pudriera aún más. ¿No serías, Nami, verdad? Preguntó Nezumi, con una sonrisa viscosa cementada en su rostro. La naranja palideció ante la pregunta, congelada en el suelo. ¿Por qué la estarían buscando los marines? El hombre continuó mirándolo y a ella no le gustó la expresión que aparecía en su rostro. No creía que fuera un look que un marine debería usar alguna vez. No. No sé quién es, respondió la naranja, con un ligero tartamudeo en su voz. El hombre parecido a una rata no movió su mirada penetrante, mirando a la naranja con desprecio mientras se acercaba, no me mientas niña. Podrías meterte en serios problemas por eso. La sonrisa de Nezumi volvió a su estado viscoso mientras repetía su pregunta. Ahora, te lo preguntaré de nuevo, ¿eres Nami? Nami lo vio alcanzar uno de sus sacos de tesoros y trepar hacia el árbol con cuya raíz había tropezado, abrazando la tela tan fuerte como pudo. Su corazón prácticamente se le salía del pecho. ¿Por qué este hombre la estaría buscando? ¿Y por qué había alcanzado su tesoro como si supiera lo que contenía? Ya te lo dije, mi nombre no es Nami. Exclamó desesperada la chica, mirando frenéticamente alrededor del área.
Buscó una salida a la situación pero no pudo encontrarla, ya que estaba completamente rodeada de hombres vestidos de blanco. El rostro de Nezumi fue invadido por la ira una vez más y se puso de pie, acercándose a la naranja con el ceño fruncido. Te dije que no me mintieras, pequeño mocoso. Fue a disciplinarla por la flagrante falta de respeto, pero lo pensó mejor y se le ocurrió un plan astuto. Él iba a quitarle el oro y se lo iba a llevar todo. Lo que Arlon no sabía no lo mataría. La idea envió una sonrisa vertiginosa a los labios del hombre. Pido disculpas por mi tono, jovencita. Solo me preocupa su seguridad, dijo el hombre con cara de rata, en un intento de que la chica bajara la guardia. Los ojos de Nami continuaron ampliándose y la velocidad a la que ahora latía su corazón no podía ser saludable. Este capitán de marina le estaba mintiendo directamente a la cara, había estado mintiendo durante toda su vida, por lo que no era demasiado difícil determinar cuando alguien estaba tratando de engañarla. La única pregunta era ¿por qué un oficial de la marina estaría tratando de engañarla? Verás, la gente de Kokoyashi Village llamó a mi base con un informe de persona desaparecida para una niña llamada Nami, comenzó Nezumi, su sonrisa se ensanchó, y resulta que encajas perfectamente en su descripción de ella. Era otra mentira, la naranja simplemente lo sabía, pero ¿qué podía decir? El hombre obviamente sabía quién era ella. Sin embargo, la gente de Kokoyashi nunca habría llamado a los marines en su nombre, sabían a qué tripulación se había unido hace tantos años y estaba segura de que la odiaban por ello. Nunca habrían hecho lo que Nezumi decía que habían hecho, pero, de nuevo, no había nada que ella pudiera hacer. Sus ojos se dirigieron a las bolsas que sostenía. El oro todavía fue técnicamente robado, pero era de un pirata, así que tal vez. Bien. Sí, mi nombre es Nami. Gritó la chica con frustración, más por toda la situación que por el hombre que le hacía la pregunta, y no estoy desaparecido. Así que dile a quien te pidió que me encuentre que soy perfectamente bien. Tenía una sospecha furtiva sobre quién podría haber sido y la idea hacía que su estómago se revolviera con fuerza. La sonrisa de Nezumi llegó a un punto en el que Nami pensó que las comisuras de su boca se le saldrían de la cara, y no estaba completamente segura de por qué, pero la asustó. El capitán de marina estaba planeando algo, podía verlo en sus ojos, abrazó los sacos de tela más cerca de su cuerpo si eso era posible. Me alegro mucho que estés bien, Nami, dijo el hombre rata, acercándose lentamente a la chica aún tratando de distanciarse de él, estaba muy preocupado. Nami lo miró fijamente y él se detuvo justo frente a ella, inclinándose para agacharse. Antes de que ella pudiera reaccionar, él sacó un cuchillo de su cinturón y lo clavó en una de las bolsas de tela que ella sostenía, joyas brillantes y oro saliendo del agujero. Se apresuró a esconder el tesoro y evitar que saliera de la bolsa, pero el daño ya estaba hecho. TSK, TSK, TSK. Reprendió Nezumi, ¿y qué tenemos aquí? El hombre miró a Nami con su repugnante sonrisa todavía cementada en su lugar, odio hacer suposiciones pero, ¿esto no sería, robado? ¿Lo sería, Nami? La naranja palideció ante las palabras. Casi no había salida a la situación. Este capitán de marina sabía quién era ella y, por alguna razón, también parecía saber sobre el tesoro. ¿Cómo lo sabía? Ella no estaba segura, se apresuró a encontrar una buena excusa, pero solo se le ocurrió una. Se lo robó a un criminal. Gritó desesperada Nami. En el mejor de los casos era una excusa endeble, pero ¿qué más podía decir? ¿De qué otra manera se suponía que iba a explicar por qué tenía 2 sacos de tela llenos de oro y joyas? ¿Y eso lo hace menos ilegal? Cuestionó Nezumi con su siempre presente sonrisa. Por supuesto que sí. No se lo quitó a nadie que originalmente lo poseyera. Robé bienes que ya fueron robados. Tan pronto como las palabras salieron de su boca se dio cuenta de cómo sonaba. En su cabeza, tenía sentido como argumento sólido, pero escucharlo en voz alta hizo que cambiara de opinión. Ya podía ver cómo el hombre le daba vueltas a las palabras y eso la estaba enojando. Estaba a punto de perder sus medios para comprar Kokoyashi tal vez si intentaba razonar con él, podría hacerle entender. Por favor, señor. Es para mi pueblo. Suplicó, un pirata lo tiene como rehén y la única manera de hacer que lo suelte es pagándole. Por favor, déjeme ir. Hay gente sufriendo y yo podemos detenerlo con este tesoro. Puso cada gramo de emoción que tenía en su cuerpo en las palabras. Ella necesitaba que él entendiera. Vamos, vamos, Nami. Te dije que no me mintieras, respondió el hombre rata, poniéndose de pie y haciendo un gesto a sus hombres, confisca esas bolsas y llévalas a mi barco.
Él la miró con su sonrisa grasienta. Afortunadamente para ti, dado que estos bienes fueron robados a delincuentes, no te arrestaré. Sin embargo, técnicamente todavía son robados a sus dueños originales, así que lo haré. Tomándolos. La naranja abrazó más su tesoro mientras los hombres se acercaban. No es mentira. Por favor. El nombre del pirata es Ar. No estarás escondiendo ningún otro artículo robado en esta área, ¿verdad? Interrumpió Nezumi mirando alrededor del área. No le importaba la chica que gritaba, solo quería que se callara. Sus gritos empezaban a molestarlo, y ni siquiera eso. ¡No! Gritó Nami mientras los hombres que la rodeaban comenzaron a intentar quitarle el tesoro de los brazos. Por favor, detén. Te lo ruego. No lo entiendes. La chica de cabello naranja suplicó desesperadamente a los hombres, pero ninguno de ellos pareció verse afectado por sus palabras y, eventualmente, sus medios para liberar su aldea le fueron arrebatados de sus manos. Devuélvalo. Por favor, devuélvalo. Yo solo quieres liberar mi aldea. A ninguno de ustedes le importa. Las lágrimas caían de sus ojos en oleadas. ¿Cómo pudo haberse acercado tanto y este fue el resultado? ¿Cómo fue esta feria? Se suponía que eran los piratas los que arruinaban las cosas, no los marines. ¿Era ella la única persona en el mundo en quien podía confiar? Un trío de chicos apareció detrás de los ojos de la naranja, pero ella estaba demasiado angustiada para siquiera notarlos. Su deprimente línea de pensamiento continuaba ininterrumpidamente. Cállate. Gritó Nezumi, mirando a la chica que sollozaba. Te hice una pregunta, mocoso. Ahora dame la respuesta que quiero escuchar. Dije no, pedazo de mierda. Gritó Nami en respuesta, sus lágrimas caían aún más rápido. ¿Por qué su vida tenía que ser una larga serie de acontecimientos desafortunados? No fue justo. ¿Qué hizo ella para merecer todo esto? El capitán de marina gruñó ante las palabras irrespetuosas, pero, por mucho que le dieran ganas de golpear a quien las había pronunciado, detuvo su mano, alejándose de la naranja. Arlon no estaría contento si dañara sus bienes. Había terminado con ella, por ahora. 2 pesados sacos de tela cayeron a los pies de Nezumi y él sonrió ante el sonido que hicieron, mirándolos a ambos con alegría. Él iba a ser rico. Nami continuó llorando, mirando al hombre a través de sus lágrimas calientes con nada más que puro desprecio. El capitán de la marina se puso de pie y señaló las bolsas, haciendo un gesto a los hombres para que las recogieran. Muy bien, saquemos a los hombres. Nuestro trabajo aquí está hecho. La chica de cabello naranja ni siquiera tenía la capacidad mental para darse cuenta de lo extrañas que eran esas palabras, solo seguía observando en agonía cómo su medio para liberar a su gente se alejaba cada vez más de ella. Nezumi sonrió con una última sonrisa repugnante. Volveremos, así que será mejor que no me hayas mentido. Si lo fueras, confiscaré cualquier otro artículo robado que encuentre. El hombre rata se dio la vuelta y siguió a sus hombres hacia donde estaba atracado su barco, su visión cambiando a través de los árboles. Miró alrededor del bosque con ojo crítico, susurrando para sí mismo. No puede ser tan difícil encontrar 100 millones de bayas, sé que están por aquí en alguna parte. Mientras Nami observaba abatida a los hombres alejarse con su tesoro, apenas escuchó las palabras del hombre, pero le hicieron hervir la sangre hasta el punto de que pensó que moriría por la cantidad de ira que fluía a través de ella. 100 millones de bayas era una cantidad muy alta. Número específico y solo habría una razón por la que estaba buscando esa cantidad específicamente, solo había otra persona que sabía sobre su trato con Arlon y ese era el hombre mismo, si Nezumi de alguna manera lo supiera también. La naranja no pudo soportarlo, su ira de alguna manera continuaba ardiendo cada vez más. Si no lo dejaba salir, sentía que literalmente explotaría. Nami se giró hacia la madera contra su espalda y comenzó a golpear la corteza con sus puños tan rápido y fuerte como pudo. No le importaba el desgarro de su piel ni la sangre que manaba profusamente de sus nudillos. A ella solo le importaba aplastar la cara azul superpuesta al gran árbol. Ella lo odiaba. Ella lo odiaba con cada fibra de su ser. La niña sintió crujir uno de sus nudillos y gritó en el aire, su voz llena de angustia. Arlon. Nami se había dirigido directamente al parque Arlon en un camino de guerra, pero terminó igual que siempre, entonces, básicamente estaba de regreso en el mismo lugar que antes. En realidad, ahora probablemente era peor, al menos en aquel entonces pensó que el Gyojin cumpliría su palabra, se limpió los pensamientos antes de que las lágrimas de frustración golpearan y apoyó la espalda contra el borde de su pequeño barco, dejando que la lluvia cayera. Golpeó su cara. Estaba cansada de estar enojada, era agotador.
La niña pensó en tiempos mejores, como hacía mucho estos días, tratando de sonreír ante los recuerdos que había creado en el Merry, pero no podía encontrarlos en sí misma. Sin embargo, eso le hizo preguntarse cómo estaban. Estaremos esperando, dijo la voz de Luffy por encima del hombro de la chica. Ninguno de nosotros sabe por qué tienes que ir, dijo suavemente, pero quiero que sepas algo. Los tres niños levantaron las manos y alguien la agarró por los hombros. Una vez que hayas terminado de hacer lo que sea necesario, el chico del sombrero de paja la giró para mirar al grupo, vas a ser mi navegante. Nami quiso sonreír ante el recuerdo. Tenía tantas ganas de sonreírle, si tan solo la palabra pirata no se cerniera sobre él como una nube de lluvia tóxica, sin embargo, todavía no podía odiar a los amigos que había hecho mientras estaba en el Merry, incluso si quisieran ser lo mismo que la escoria de la tierra que arruinó su vida. O tal vez sería más apropiado decir escoria del mar. Borró esos pensamientos, tratando de pensar en otras cosas, hasta que algo más que la había estado molestando cruzó por su mente. Mientras observaba gotas de agua caer del cielo, por más que lo intentaba, ya no podía sentirlas, por mucho que lo intentara, y no entendía por qué, extrañaba la sensación de cercanía que tenían. La llenó de, el mismo sentimiento que asociaba con sus tres idiotas descarriados, la naranja sacudió la cabeza y miró por encima del timón del barco, con la visión borrosa por la lluvia. Pensar en ellos era un arma de doble filo. Por un lado, eran parte de algunos de sus recuerdos favoritos. Por otro lado, iban a ser piratas. Nami cerró los ojos con fuerza, gritando su frustración en el aire mientras un trueno retumbaba en el fondo y su bote se balanceaba violentamente en las agitadas aguas del mar. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 24. El tiempo vuela, segunda parte, un fanfic de One Piece. Capítulo 24. El tiempo vuela, segunda parte. Hola, Luffy, dijo Usopp mientras se sentaba en un banco junto al adolescente un poco más joven. Zoro había ido a buscar bebida a algún lugar de la ciudad y los dos estaban esperando que regresara, lo cual ambos sabían que podría tomar un tiempo. ¿A dónde irá Levi cuando nos dirigimos al Grand Line? Preguntó con curiosidad. El chico de nariz larga ni siquiera sabía realmente cómo funcionaba entrar al Grand Line. Había oído que había que entrar por un lugar llamado Montaña Inversa, pero no tenía idea de lo que eso implicaba, o dónde estaba en realidad. ¿Qué quieres decir? Viene con nosotros. Respondió Luffy, incrédulo, con el sombrero cubriéndole la cara. No iba a dejar a su amigo solo allí en el East Blue. Eso podría ser un poco difícil. Estoy bastante seguro de que la corriente en Reverse Mountain destrozaría a tu amigo Levi. ¿Qué diablos? De ninguna manera. Levi es muy fuerte. Puede soportar algunas corrientes muy bien, el adolescente hizo un puchero a través de su sombrero. Estoy seguro de que es muy fuerte, sin embargo, las corrientes en Reverse Mountain son, muy probablemente, más fuertes. ¡No! Resopló Luffy, infantilmente. Muy bien, entonces, ¿qué tal esto? Si esperas que te lleve entre islas, no podrá hacerlo. A las criaturas marinas azules no les va bien en Grand Line. Carecen de los rasgos necesarios que les permitirían navegar por sus aguas. El pelinegro continuó haciendo pucheros, bueno, no me importa. Levi vendrá conmigo. Somos amigos. No puedo dejarlo así. El sol golpeó sus ojos, inesperadamente, cuando le quitaron el sombrero de la cara. ¿Qué diablos, Usopp? Devuélveme mi sombrero. Exigió, entrecerrando los ojos para mirar a su amigo. Cuando su visión se aclaró, sus ojos se encontraron con la imagen de Usopp con dos manos saliendo de sus hombros y cubriéndose la boca. Dos manos más, que surgían de su estómago, sostenían sus brazos en su lugar, y otro par mantenía sus pies firmemente arraigados al suelo. Los ojos de Luffy se convirtieron en estrellas. ¡Guau! Usopp. No sabía que tenías más de dos manos. ¿Dónde diablos has estado escondiendo esas? Una risa desde atrás lo hizo girar y sus ojos se encontraron con una hermosa mujer de cabello negro. La mujer era alta y esbelta pero con curvas, como diría la mayoría, en todos los lugares correctos. Tenía el pelo negro liso hasta los hombros cortado en flequillo en la parte delantera y piel bronceada que la cubría de pies a cabeza. Sus ojos eran de un azul profundo, el fino iris envolvía una gran pupila negra, y Luffy pensó que eran hermosos a la vista. En la cabeza llevaba un sombrero de vaquero blanco que hacía juego con un largo pero fino abrigo de piel blanca que colgaba sobre sus hombros. Debajo, llevaba una camisa morada de manga larga con un cuello modesto y una falda corta a juego. Las largas piernas color canela debajo de la falda conducían a un color más morado en forma de un par de tacones.
En cuanto a las joyas, el niño no vio mucho, aparte de una banda dorada en su brazo que tenía las letras negras BW estampadas. ¿Te gusta lo que ves? Preguntó con una sonrisa burlona, descruzando las manos frente a su pecho y dejándolas caer a los costados. Los gritos de Usopp inmediatamente estallaron en el aire cuando las manos que crecían de su cuerpo se disolvieron en pétalos de flores. Se levantó e inmediatamente comenzó a correr para salvar su vida. Esa había sido una de las experiencias más aterradoras de su vida. Un segundo estaba a punto de responder y al siguiente, brazos estaban creciendo fuera de su cuerpo donde se suponía que no debían. Puede que ahora sea un gran cazarrecompensas, pero ese tipo de cosas no eran normales y daba miedo. La mujer se rió ante la reacción y esperó a que el pelinegro dijera algo, haciendo girar su sombrero de paja en su dedo. Te agradecería que me devolvieras mi sombrero. Insistió Luffy, seriamente. No sabía quién era esta persona y no le gustaba que extraños tocaran su tesoro. Incluso si ella tuviera un poder realmente genial. Ella sonrió, disculpándose, y obedeció, arrojando el sombrero hacia él. Lo siento si te ofendí. Realmente solo estaba tratando de llamar tu atención. El adolescente agarró su sombrero e inmediatamente se lo puso de nuevo en la cabeza, suspirando aliviado. Una vez recuperado su tesoro, miró a la dama y señaló su rostro. Tienes unos ojos muy bonitos, la felicitó. Pues gracias, sombrero de paja Luffy. Nadie me dijo que eras tan encantador, respondió la mujer de cabello negro, en broma. Señaló el asiento al lado del niño y le preguntó si podía sentarse. Luffy asintió con la cabeza en señal de confirmación. ¿Cómo supiste mi nombre? Preguntó con curiosidad mientras ella se sentaba en el banco junto a él, cruzando las piernas. ¿Realmente necesitaba sentarse tan cerca? Sacudió la cabeza ante el pensamiento. No es que a él realmente le importara, ella era realmente bonita. Como Nami bonita, y eso ya era decir algo. Me sorprendería si hubiera alguien en el East Blue que no supiera su nombre, o al menos el nombre del terrible trío de Merry, respondió, mirando críticamente al adolescente con sombrero de paja. Chicos han sido grandes desde hace un par de meses. De hecho, me sorprende que todavía queden piratas en este océano. Ustedes tres han estado trabajando duro. Luffy pensó en su respuesta por un momento. Era cierto que ahora eran bastante conocidos como cazarrecompensas. Llevaban mucho tiempo haciéndolo y cada uno había crecido a su manera. Levantó la mano para mirarlo antes de bajarla con un suspiro. Todavía no podía usar Aki, estaba empezando a ponerlo nervioso, ya que no estaba completamente seguro de que iba a volver. Sacudió la cabeza y miró hacia atrás un par de bonitos ojos azules. Podría pensar en eso más tarde. Sí, se rió el niño. Realmente habían estado trabajando duro. Bueno, estos días era principalmente Usopp. La mayoría de las personas con las que pelearon no eran muy fuertes, por lo que fueron una buena práctica para su amigo de nariz larga. Había crecido mucho en los últimos meses y Luffy estaba feliz de verlo. Estaba muy contento de que Usopp hubiera venido con ellos. Los viajes eran más divertidos cuando había más gente. Los únicos que quedan son los más grandes y Zoro quería dejarlos para el final, explicó Luffy. La mujer asintió con la cabeza en señal de comprensión. Luffy la miró expectante, esperando que ella llegara al punto de por qué estaba allí. Entonces, ¿querías algo conmigo? Seré sincera contigo, Luffy. Mi jefe, hizo una pausa por un segundo, mirándolo a los ojos, quiere contratarte. Al adolescente le tomó algo de tiempo entender sus palabras y todavía no estaba seguro de haberlo hecho. ¿Para qué? Preguntó confundido. La mujer de cabello negro pareció pensar por un momento antes de responder. Quiere contratarte como cazarrecompensas, finalmente dijo. Quiere que seas uno de los altos mandos de su organización. Luffy asimiló las palabras y pensó en ellas. No pensó que le gustaría trabajar para alguien. Además, lo de la caza de recompensas era solo temporal. Así que ni siquiera necesitaba pensar en ello, la respuesta era fácil. No, gracias, respondió con una gran sonrisa. Sus ojos se quedaron en la mujer mientras esperaba otra pregunta. ¿Es eso? Preguntó con curiosidad. Miró al niño por un largo momento antes de levantarse y devolverle una sonrisa. Sí, eso era todo lo que quería preguntarte. Es una pena, pero lo entiendo. Le haré saber a mi jefe tu respuesta. Le envió a Luffy una sonrisa burlona y le guiñó un ojo. Creo que podríamos habernos divertido mucho trabajando juntos. La palabra diversión hizo que Luffy volviera a las manos que surgieron de Usopp antes. Quería verlos de nuevo. Pensó que era genial. Oye, ¿puedes mostrarme tu poder otra vez? Realmente me gustó. Preguntó con entusiasmo.
La bella dama rió con una risa angelical y le envió una sonrisa al niño, sentándose nuevamente. No era frecuente que alguien quisiera ver el poder de su fruta del diablo. Cruzó las manos frente a su cuerpo, Fleur. Luffy saltó de la sorpresa cuando sintió dos manos crecer a los lados de su estómago, riéndose a carcajadas cuando comenzaron a hacerle cosquillas. «Basta, señora. Eso hace cosquillas», gritó entre risas. Sus risas se calmaron cuando sus manos dejaron de atacar sus costados y él miró con curiosidad el ala de su sombrero. Por alguna razón se sentía más pesado. Se quitó su tesoro y se quedó boquiabierto cuando vio dedos creciendo en la parte superior de la pajita amarilla. Sus ojos se convirtieron en estrellas cuando miró a la dama. Ella era tan genial. La mujer se rió ante la mirada que Luffy le estaba enviando. Nunca antes había visto los ojos de alguien convertirse en estrellas. «Eres un chico muy interesante, sombrero de paja». Luffy le sonrió, «creo que he decidido que me gustas». «Bueno, tú también me gustas, señora», respondió con su sonrisa característica, «realmente me gusta tu poder. Apuesto a que es muy útil». Su mente comenzó a divagar y no pudo evitar pensar en cuánta comida podría meterse en la boca si tuviera más manos. De hecho, le puso un poco celoso. «Ciertamente puede serlo», se rió. Estaba disfrutando hablando con el chico del sombrero de paja. Hacía mucho tiempo que no era tan sincera con alguien. Sus ojos recorrieron su forma y encontraron el collar colgando de su cuello. Era hermoso y no pudo evitar querer saber de dónde lo había conseguido. «Ese es un gran collar que tienes ahí», dijo señalando el cordón marrón. Luffy miró hacia donde ella señalaba y sonrió. «Sí, realmente me gusta. Es uno de mis tesoros». Miró a los ojos de la mujer y señaló su sombrero, así. «¿Puedo preguntar dónde lo conseguiste?», preguntó la pelinegra. Ella realmente solo tenía curiosidad. Era interesante que él considerara su sombrero como un tesoro, pero ella estaba más intrigada por el collar, así que no expresó su interés en ese artículo en particular. El adolescente sonrió ante la pregunta. «Alguien a quien realmente admiro y uno de sus amigos me ayudó a lograrlo hace mucho tiempo». La respuesta la satisfizo y asintió, sin dejar de sonreír en dirección a Luffy. Era extraño, pero las joyas conectadas al cordón de cuero le recordaban a las frutas del diablo. Ella intentó continuar con su línea de preguntas pero luego se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado charlando y decidió no hacerlo. Ya era hora de que ella se pusiera en movimiento. Su jefe estaría esperando saber de ella. «Bueno, es muy hermoso», dijo, comenzando a ponerse de pie. «He disfrutado mucho nuestra conversación, sombrero de paja Luffy, pero me temo que es hora de despedirme». Luffy hizo un puchero ante las palabras pero no intentó detenerla. Le había gustado mucho hablar con la bella dama y le entristeció verla partir. La mujer anónima se alejó del banco, mirando por encima del hombro con una sonrisa. «Estoy muy contenta de haberte conocido y espero que no sea la última vez que charlemos». Ella giró la cabeza y se dispuso a caminar entre la multitud. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, la voz de Luffy sonó desde atrás. «Hola, bella dama», dijo, haciéndola girar en su dirección. «¿Cómo te llamas?». Dicha bella dama pareció pensar por un momento antes de responder, mirando a la adolescente con sombrero de paja y sus fascinantes ojos azules. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras sacudía la cabeza para sí misma, alejándose de Luffy y dirigiéndose a la multitud una vez más. Ella le lanzó una mirada burlona a la adolescente por encima del hombro. «Puedes llamarme señorita todo el domingo». Sin decirle una palabra más, el chico del sombrero de paja observó a la mujer aparentemente desaparecer de su vista y desaparecer entre la multitud. Ella había sido interesante y esperaba poder volver a verla algún día. Su poder era tan genial. Además, realmente había disfrutado hablar con ella. «Señorita todo el domingo», repitió Luffy en el aire, gimiendo. Él no iba a recordar eso en absoluto, fue demasiado tiempo. Deseó que hubiera sido más corto, se encogió de hombros y se bajó el sombrero para cubrirse la cara. Si lo olvidaba, tendría que volver a preguntarle a la bella dama, si alguna vez la veía. Una vez resueltos los pensamientos sobre el asunto, el adolescente del sombrero de paja cerró los ojos. Todavía estaba esperando a Zoro y ahora también adivinó a Usopp. Parecía la oportunidad perfecta para una siesta. Entonces, eso es precisamente lo que hizo. Solo le tomó unos segundos al niño caer en el oscuro reino de Morfeo y, por una vez, no soñó únicamente con carne. En cambio, su fantasía habitual estaba acompañada por una mujer con hermosos ojos azules que usaba su asombroso poder para llenarle la cara de comida. Una lágrima cayó y manchó el periódico gris en las manos de la niña, sus ojos escanearon el papel nuevamente.
El terrible trío de Merry, Bueno. o el mal. Era el titular estampado en la parte superior de la página. Los ojos marrones bebieron la imagen de sus tres amigas debajo de las palabras, los extrañaba. Incluso Usopp, el tiempo que todos pasaron juntos, se sintió como si hubiera pasado toda una vida. Nami se metió el papel en la camisa y borró los pensamientos, mirando a los piratas que se acercaban desde la cubierta del gran barco mercante en el que se había colado. Ya casi estaba allí otra vez. Casi había vuelto a los 100 millones. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en una mirada fulminante, esta vez se aseguraría de que el dinero llegara a manos de Arlong antes de que él pudiera hacer algo al respecto. ¿Y si alguna vez volvía a ver a Nezumi? Digamos que sería difícil para ella no intentar asesinar al hombre. Vuelve aquí, mocoso con sombrero de paja. Nadie insulta a mi bota. Gritó una voz por encima del golpeteo de los pasos de una turba enojada de piratas. La única respuesta de Luffy fue la risa, esquivando su camino a través del bosque y tratando de adelantarse a los hombres que querían matarlo. Eran bastante lentos, así que no fue demasiado difícil. Sus pies lo llevaron a un claro y lo cruzó tan rápido como pudo. Una voz se disparó en el aire. Usopp. ¿Estás despierto? Gritó Zoro desde su lugar sentado en la rama de un árbol. El chico de nariz larga asintió hacia su futuro compañero de tripulación y estabilizó su mano, retirando su tirachinas. Los tres cazarrecompensas actualmente buscaban una recompensa no solo por un solo pirata, sino por toda una tripulación. Francamente, había sido pura suerte que hubieran encontrado a todos los piratas en un solo lugar, pero ninguno de los cazarrecompensas temporales se quejaba. Era mejor que intentar buscarlos. Usopp continuó tirando su onda hacia atrás. Se le había hecho una pequeña adición al arma en forma de muñequera, lo que le permitía dibujar aún más y aumentar su potencia de fuego por un buen margen. Tendría que agradecerle a Saúl si alguna vez lograban regresar a Eastlo de Stone. Dejó de tirar cuando sintió que había alcanzado la longitud máxima de extracción, con los ojos bien abiertos en la línea de árboles. El francotirador había llegado a conocer mucho mejor su onda durante los últimos meses y ahora era capaz de hacer cosas que nunca pensó que podría hacer antes de convertirse en cazarrecompensas. Los piratas entraron en estampida al claro y Usopp mantuvo su mano firme, esperando su momento. Observó al grupo furioso desde la rama de su árbol y buscó el lugar correcto, abriendo mucho los ojos cuando lo encontró. Inmediatamente dejó volar sus proyectiles, Lead Star. Su tirachinas verde se lanzó hacia adelante, múltiples balas de plomo salieron de su bolsa y los proyectiles se movieron por el aire tan rápido que nadie entre la multitud que gritaba los notó hasta que fue demasiado tarde. Usopp observó la descarga moverse por el aire y recargó su onda en un abrir y cerrar de ojos, buscando algo. Sus ojos se abrieron cuando encontraron lo que estaban buscando y retrocedió tan fuerte como pudo antes de soltarlo rápidamente. Disparación. Una singular bola de metal se disparó hacia adelante y de alguna manera voló más rápido que las disparadas anteriormente, navegando entre ellos justo antes de que impactaran contra los piratas en estampida. El pequeño proyectil alcanzó el centro del grupo y finalmente conectó con otro, creando una reacción en cadena. Las piezas de metal comenzaron a chocar entre sí en el aire y rebotaron hacia los piratas con incluso más fuerza de la que fueron liberadas originalmente. El plomo atravesó al grupo de hombres, sus gritos de dolor resonaron por todo el claro. Una niebla sangrienta estalló en el aire que los rodeaba, algunos de los piratas cayeron al suelo, muertos, y otros gimieron de agonía, con heridas sangrantes. De los más de 20 hombres que se precipitaron hacia el claro, solo uno permaneció en pie. El capitán de los piratas Bootleg se quedó congelado en su lugar mientras observaba la niebla carmesí posarse en el suelo y pintar a sus hombres de rojo. Tenía los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios está pasando? Había escuchado rumores y visto algunos artículos en las noticias sobre el terrible trío de Merry, pero eso era todo lo que pensaba que eran, rumores. Incluso si tuvieran algo de verdad, pensó, a lo sumo, los artículos habían sido exagerados. ¿Qué clase de grupo de cazarrecompensas podría destruir una ciudad entera en busca de una recompensa? No parecía real. Él y sus muchachos estaban tomando una buena copa cuando el niño del sombrero de paja entró y se burló de su bota. Lo había hecho enojar. De hecho, estaba tan enojado que hizo que la tripulación intentara matar al niño. Pero no habían podido atraparlo y finalmente los condujo al bosque, sus ojos muy abiertos miraron a los hombres que gemían en el suelo esparcidos entre varios cadáveres y cayó de rodillas en señal de rendición. ¿Quiénes diablos eran estos niños? Por favor, ven a vernos de nuevo alguna vez. Dijo suavemente la suave voz de Sanji.
La mujer se sonrojó y le devolvió la sonrisa al adolescente, que tomó su mano y le dio un suave beso en el nudillo. El rubio miró el hermoso rostro sonrojado de aquel cuya mano sostenía. «Bendices este lugar con tu vel. Ese es mi prometido, asqueroso». Gritó furioso el hombre frente a la mujer, su silla chirrió por el suelo e interrumpió al chef vestido de negro. Se movió detrás del adolescente antes de que pudiera moverse y le lanzó un puñetazo tan fuerte como pudo en la parte posterior de su cabeza. Los ojos de Sanji nunca dejaron los de la hermosa mujer, su cabeza parecía moverse por sí sola mientras se apartaba del camino. El puño del hombre golpeó el aire y tropezó hacia adelante, el chef giró hacia la derecha y se puso de pie al mismo tiempo. Observó desde atrás cómo el hombre caía hacia la mesa y se agarró la parte de atrás de su chaqueta para detener la caída. «Aún queda comida en esa mesa y no dejaré que la desperdicies», dijo, con un tono muy serio en su voz, tirando bruscamente hacia atrás del abrigo del hombre, su espalda golpeando el suelo con un golpe. La mujer jadeó cuando los gemidos de su prometido resonaron en el aire. «Tendré tu trabajo para esto». Jadeó, rodando por el suelo e intentando recuperar el aliento. Sanji miró al hombre y frunció el ceño. Fue a responder pero fue interrumpido cuando escuchó que se abría la entrada principal. Se volvió hacia el sonido y sus ojos inmediatamente se convirtieron en corazones cuando vio a alguien familiar parado allí. Le envió un guiño más a la mujer que todavía estaba sentada con los ojos muy abiertos en la mesa antes de girar hacia el frente para saludar a la persona que acababa de entrar al restaurante. «Lady Karina. Me alegra mucho que hayas venido a verme». Zoro sostuvo sus katanas una encima de la otra y paralelas al suelo, con las puntas apuntando hacia la derecha. Mitri se lanzó hacia su adversario y cortó donde debería haber estado el estómago del niño, 2 cortadores. Luffy ya estaba fuera del alcance de la espada, volteando el verdet y aterrizando detrás de él. Su puño voló hacia adelante sin dudarlo y encontró la parte posterior del cráneo de Zoro, o al menos debería haberlo hecho. Un estallido sonó en el aire, el puño se disparó sobre la cabeza del espadachín y le revolvió el cabello mientras se movía justo a tiempo para no ser noqueado. Giró una moneda de 10 centavos y llevó a Kitetsu y Kajilla hacia arriba con todas sus fuerzas. Tower Climb. El adolescente con sombrero de paja saltó hacia atrás y 2 cortes morados volaron hacia el espacio vacío, justo a través del área que había ocupado anteriormente. «Pistola», gritó lanzando su mano al aire. Zoro cortó una de sus espadas a través del proyectil y se agachó cuando escuchó un segundo grito de pistola. La segunda bala de aire pasó por encima de él y él se puso de pie, perdiendo el menor tiempo posible, bajando sus espadas en dirección a su futuro capitán. Tower Climb Return. 2 cortes morados más salieron de su espada a velocidades aún mayores y frunció el ceño cuando vio que esos también fallaban. Luffy era demasiado rápido, llevó sus katanas paralelas al suelo una vez más, esta vez con las puntas hacia el lado izquierdo, y las atravesó en el aire. Flash. Antes de que los proyectiles abandonaran sus espadas, Kitetsu y Kajilla ya se estaban colocando en posición para su siguiente movimiento, sosteniéndolos diagonalmente contra su cuerpo. Ripple. Los ojos del chico del sombrero de paja se abrieron ligeramente ante las 4 palas de aire que se movían hacia él, los ataques de su amigo eran cada vez más rápidos. Dobló su cuerpo para esquivar el primer conjunto de cortes, logrando escapar ileso, pero el segundo par estaba demasiado cerca para evitarlo por completo. El pie de Luffy se clavó en el suelo y se lanzó hacia la derecha, justo cuando uno de los cortes le cortó el brazo, siseando de dolor. Aterrizó con los ojos buscando a su oponente, mirando sorprendido cuando la forma de Zoro caía del cielo. Ni siquiera lo había visto saltar, su pie rompió la tierra y envió su cuerpo de regreso en la dirección de donde venía, Zoro gritando «¡Oso demonio!». Mientras sus espadas conectaban con el suelo, la tierra retumbó y el área inmediata que rodeaba a Zoro se rompió, destellando de color púrpura hacia arriba desde las fisuras recién creadas. El pelinegro logró moverse a tiempo pero apenas, sus pies lo alejaron de su oponente mientras la luz violeta atravesaba el centro del área, creando estragos alrededor del espadachín. Luffy no pudo evitar su amplia sonrisa, se estaba divirtiendo demasiado. Retrocedió rápidamente en dirección a su amigo y golpeó su mano contra el suelo con toda la fuerza de la parte superior de su cuerpo. Sampalm. Rugió, las grietas se dispararon a través de la tierra en una onda circular a su alrededor. Zoro saltó por el aire y aterrizó justo fuera del radio de la explosión, cortando a Kitetsu en el aire y siguiendo detrás de la espada de aire mientras viajaba hacia su oponente. Mitri. Grunó. El espadachín dejó que sus brazos se arrastraran detrás de él antes de detener su impulso y lanzar sus katanas por el aire. Divisor.
En un abrir y cerrar de ojos, ya había volteado a Kitetsu en su mano y enrollado su cuerpo, su forma se volvió borrosa mientras giraba en el aire. Luffy observó con asombro cuando el primer corte de color violeta claro pareció dar origen a dos más oscuros a cada lado. Sus pies crujieron en la tierra y saltó hacia los proyectiles con una gran sonrisa. Saltó hacia adelante justo antes de que todas las aspas de aire se encontraran en el medio y se lanzó a través de un espacio tan pequeño que parecía que no debería haber podido entrar. Equinoccio. Gritó Zoro, terminando su rotación. Un chirrido sonó en el aire desde atrás cuando el cuerpo de Luffy atravesó el otro lado y sus ojos se abrieron, su visión sostenida por un anillo violeta que crecía rápidamente. No es bueno, pensando rápidamente, el adolescente con sombrero de paja giró su cuerpo en el aire y golpeó hacia el cielo, pistola. La fuerza del golpe envió su espalda contra el suelo, rompiéndola cuando el anillo púrpura voló sobre su rostro. En un instante, volvió a ponerse de pie, y solo le tomó un gran paso entrar dentro de la guardia del espadachín con el que estaba luchando, Sunpalm. Dobló los nudillos de su mano derecha y lanzó su brazo hacia adelante con una velocidad cegadora. Los ojos de Zoro se abrieron cuando sintió que su futuro capitán entraba dentro de su guardia, mirando hacia abajo justo a tiempo para mover su mejora al centro de su pecho, justo sobre su corazón. Impacto. Gritó Luffy, con una enorme sonrisa consumiendo su rostro. La palma conectó con el pecho de Zoro e inmediatamente sintió que su mejora se rompía. Eso no estuvo bien, sus ojos se abrieron cuando lo que sintió como una ola circular de dolor se extendió por todo su cuerpo, los pies abandonaron el suelo. Su forma se disparó en la dirección opuesta, volando por el aire por un momento, antes de curvar su cuerpo y aterrizar bruscamente, rodando para evitar cualquier daño adicional. El espadachín se puso de pie temblorosamente, gimiendo. Eso había dolido, a pesar de su mejora. Era bueno que hubiera descubierto cómo moverlo, le dolía todo el cuerpo, como si el ataque hubiera afectado de alguna manera todo su cuerpo. El hecho de que Luffy pudiera hacer tanto daño sin Aki era sinceramente aterrador. Zoro respiró hondo y sacó su tercera katana, colocándose a Wado Ichimonji en su boca. Ya había calentado lo suficiente. ¿Siempre son así?, preguntó Gaimon, mirando a Usopp mientras los dos y el resto de los habitantes de la isla observaban a Luffy y Zoro entrenar. Usopp fue a responder pero se detuvo antes de que alguna palabra saliera de su boca. En realidad, cuando lo pensaba, no peleaban mucho. No, en realidad no, respondió finalmente el chico de nariz larga, solo los he visto pelear entre sí una o dos veces. Pero definitivamente fue algo. Cada vez que podía verlos, quedaba asombrado. Los dos se movían tan rápido que casi no podía seguirles el ritmo. También eran increíblemente fuertes. Había crecido mucho en los meses que habían estado cazando recompensas, pero todavía no estaba ni cerca de esos dos. De repente, Purple consumió la visión de Usopp y sus ojos se abrieron, lanzándose para derribar a Gaimon al suelo. La pala de aire pasó sobre las cabezas de todos los espectadores y se adentró en el bosque detrás, el sonido de los árboles cayendo resonó desde la misma dirección. El adolescente de nariz larga levantó la cabeza y miró a los dos que todavía luchaban con indignación en su rostro. «Mira a dónde disparas esas cosas, Zoro», gritó enojado antes de mirar al hombre de cabello verde y tupido atrapado en un cofre del tesoro. «¿Estás bien, Gaimon?». Ahora que lo pensaba, el hombre era bastante bajo, probablemente no había necesitado abordarlo. Gaimon solo se rió en respuesta. Estaba pasando un buen rato. Esta fue la mayor emoción que había sentido en mucho tiempo. «Oh, no necesitas preocuparte por mí, hijo». «Estoy muy bien», respondió, sin dejar de mirar ansiosamente a los dos amigos pelear entre sí. «Pistola», gritó Luffy, su brazo crujió en el aire. La bala de aire más grande hasta el momento se materializó y siguió detrás del proyectil tal como lo había hecho Zoro antes con el corte volador pero mucho más cerca, con los ojos firmemente fijos en su oponente. Zoro cortó a Kajilla en el aire y cortó la bala por la mitad, enviando las mitades más allá de su cabeza. Kitetsu entró después, para golpear el cuerpo que corría detrás del proyectil, pero se encontró con el aire vacío, la visión del espadachín se fijó en la forma de Luffy mientras se volteaba sobre él. Sintió un par de manos agarrar la parte de atrás de su camisa y sus ojos se abrieron como platos. Luffy agarró la camisa de tela con todas sus fuerzas y tiró de Zoro sobre su cabeza, estrellándolo contra el suelo con un gruñido de esfuerzo. Su brazo regresó para noquear a su oponente y terminar la pelea, pero cuando lo disparó hacia adelante, el espadachín se movió lo suficiente como para romper el suelo en lugar de su nariz.
De repente apareció una katana en su cuello y se inclinó hacia atrás lo suficientemente rápido para ver la espada pasar por su rostro, saltando cuando otra llegó a su cintura. Zoro se inclinó y comenzó a invocar su mejora una vez más. Wado ya comenzaba a beber el Aki que fluía a través de él. Sus espadas apuntaron al cielo mientras cruzaba los brazos frente a su cuerpo. Santry. El suelo se hizo añicos bajo los pies del espadachín, su forma estalló hacia su adversario. Luffy vio acercarse a su amigo con absoluta alegría, sonriendo para sí mismo. Echó su brazo hacia atrás y cargó en él todo el poder que pudo. Si se equivocó en el momento, probablemente podría morir, justo antes de que el Verdet lanzara sus espadas hacia adelante con un grito de corte demoníaco brillante. El brazo enrollado de Luffy salió disparado, hacia el suelo, pistola. El sonido de 3 espadas dividió el aire ahora brillante y Zoro se quedó boquiabierto, viendo cómo todas sus katanas fallaban en la figura que ahora navegaba cada vez más alto sobre él. Su futuro capitán giró su cuerpo hacia el suelo y no le gustó la sonrisa que le enviaron, apenas tuvo tiempo suficiente para levantar sus espadas antes de que los brazos de Luffy comenzaran a desdibujarse en el aire con un grito de Gatling. Los proyectiles se dispararon hacia todo lo que se encontraba en las cercanías de Zoro, el polvo nubló su visión mientras intentaba bloquear y cortar tantas balas como pudiera. El espadachín gruñó de esfuerzo y dolor al mismo tiempo. Había demasiados para que él pudiera manejarlos, y aunque eran solo aire, dolían. El rugido de Luffy se detuvo y una ráfaga de viento se llevó el polvo para poder verlo claramente nuevamente. Sampalm. Gritó de alegría el chico del sombrero de paja, mirando hacia abajo mientras su cuerpo comenzaba a caer. El viento comenzó a soplar en su rostro mientras aceleraba en dirección a su oponente, su sonrisa se extendía a proporciones absurdas al ver cómo la forma de su oponente rápidamente se hacía más grande. Zoro observó la escena con los ojos muy abiertos. ¿Realmente iba a usar ese movimiento? Podría matarlo. Sus ojos se abrieron aún más cuando escuchó la palabra meteoro. Gritó al aire. Sus párpados se cerraron y esperó el dolor que sabía que se avecinaba. Lo único que realmente pudo hacer fue rezar para no morir, ya era demasiado tarde para moverse. El sonido de alguien aterrizando pesadamente en el suelo y una bofetada en la mejilla derecha hicieron que el espadachín abriera los ojos, justo cuando su futuro capitán comenzaba a reír. No puedo hacer eso sin Aki, admitió Luffy honestamente. Tenía una fuerte sensación de que su mano se rompería si lo intentaba, sin mencionar el resto de su cuerpo. Zoro gimió levemente. Todavía le dolía el cuerpo por el ataque de Sampalm y las balas de aire no habían ayudado. Empujó el dolor al fondo de su mente y miró fijamente la mano del otro chico. ¿Aún no has vuelto? Preguntó, volviendo a levantar los ojos. No, respondió Luffy, abriendo la P y girándose hacia los espectadores. El hecho no le molestaba demasiado, volvería cuando llegara el momento. ¿Y si no fuera así? Ah, bueno. Eso no le impediría convertirse en el rey pirata. Seguiría haciéndose más fuerte sin eso como ya lo había sido. Los ojos del adolescente se posaron en Gaimon y sus pensamientos fueron llevados en una dirección completamente diferente mientras comenzaba a correr hacia el hombre pequeño, con una gran sonrisa en su rostro, pequeño. Déjame intentar entrar ahí contigo. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 25. Romance Down, un fanfic de One Piece. Capítulo 25. Amanecer romántico. Makino estaba junto al alcalde del pueblo con una gran sonrisa en su rostro mientras ambos observaban el barco con cabeza de cordero navegar hacia el mar. Entonces, finalmente lo está haciendo, extrañaré a ese pequeño bribón, miró al hombre bajo que estaba a su lado y le envió una sonrisa, al igual que su hermano, ¿verdad, señor alcalde? Ni siquiera me hagas hablar de Ace, Makino, respondió el hombre de mal humor, viendo cómo la nave desaparecía en la distancia. Si se convierte siquiera en la mitad del pirata que es su hermano, le dio la espalda al mar y comenzó a caminar de regreso al pueblo, traerá aún más vergüenza a este pueblo. La mujer de cabello verde vio al alcalde irse divertida, antes de volverse hacia el mar y sonreír. Cuídate, Luffy, le susurró a nadie en particular. Una vez que las palabras salieron de su boca, mantuvo la mirada hasta que el barco desapareció de su vista antes de darse la vuelta y seguir al alcalde de regreso a la ciudad con una suave sonrisa en su rostro. Luffy estaba de pie en el mascarón de proa del Going Merry con una enorme sonrisa, un lazo de cuerda descansando firmemente en sus manos mientras Levi tiraba de él en su primer viaje como pirata. El chico que ahora tenía 17 años había cambiado mucho desde que él y Levi partieron ese día hace casi un año. Medía 5 pies y 8 de altura y parecía que seguiría creciendo en el futuro.
Se había despojado de algo de la juventud de su rostro y su cuerpo se había llenado un poco más, haciéndolo parecer un poco mayor de lo que era en aquel entonces. Los músculos que se mostraban en su figura también habían crecido y eran un poco más grandes, luciendo un poco más definidos. La delgadez de su forma casi había desaparecido y ahora realmente parecía delgado y fornido. Probablemente incluso parecía un poco mayor que su edad real. Su vestimenta era casi exactamente la misma, los únicos cambios eran los pantalones y un pequeño ajuste en su chaleco rojo. En lugar de los pantalones cortos habituales, ahora llevaba un par de jeans holgados que cortaban justo debajo de la mitad de la espinilla. Alrededor de la parte inferior de los jeans, la tela estaba deshilachada, lo que los hacía lucir blancos y esponjosos. El cambio en su chaleco tuvo la forma de un cuello alto que se envolvía alrededor de su cuello en lugar de que la tela quedara plana como solía hacerlo. Todo lo demás estaba igual que siempre. En cuanto a fuerza, Luffy había crecido a pasos agigantados. Sus golpes ahora eran literalmente tan fuertes como pistolas. Además, había aprendido a encontrar núcleos un poco mejor. Todavía no creía haber siquiera arañado la superficie de lo que podía hacer con su Sunpalm, pero al menos ahora podía usarla consistentemente. Lo único que no fue tan bueno fue el hecho de que todavía no podía usar Armamentaki. La batalla contra Forest Guri había sido hace una eternidad y todavía había desaparecido. Una parte de ella estaba reservada al hecho de que podría haber sido cortado del poder permanentemente. La otra parte todavía esperaba que volviera repentinamente en algún momento. Se había estado preguntando si el agotamiento afectaba su Haki de conquistador, así que, después de regresar a Dawn, tuvo un par de días para sí mismo y encontró un lugar apartado para responder esa pregunta. Y no fue así. Agradecidamente. Hubiera sido un verdadero fastidio si él tampoco hubiera podido usarlo. Levi. ¿Qué diablos es eso? Gritó Luffy, con los ojos pegados a un punto justo al lado de estribor del barco. Su respuesta fue un profundo estruendo proveniente del agua de abajo. ¿Un remolino? Nunca había visto uno antes, dijo maravillado, observando atentamente el remolino de agua mientras pasaban. Si no fuera el único en el barco, habría intentado nadar en él, parecía que sería muy divertido. El capitán pirata hizo un puchero mientras observaba cómo el agua arremolinada se alejaba cada vez más, volviéndose hacia el mar una vez más. Mientras miraba el agua azul que brillaba bajo el sol, el puchero de su rostro desapareció y fue reemplazado por una enorme sonrisa. Finalmente era un pirata. La idea hizo que Luffy se mareara por dentro. También le recordó algo. Levi. Detente un segundo. Tengo que hacer algo muy rápido. Gritó hacia el agua. La cuerda tensada que tenía en las manos se aflojó y la colgó alrededor del cuello del mascarón de proa de Merry, girando y corriendo hacia la cubierta principal, mientras el barco continuaba avanzando lentamente debido al impulso restante. Los ojos del adolescente con sombrero de paja encontraron la bolsa de tela que Makino le había dado y se apresuró a recogerla, abriéndola tan pronto como estuvo en sus manos. Metió la mano y agarró lo que estaba buscando, sacándolo con un emocionado ataque de risa. Tela negra extendida desde la apertura del bolso en forma de bandera. En la bandera negra estaba la imagen de una calavera artísticamente sonriente con un sombrero de paja, el mismo sombrero que actualmente lleva Luffy. Crossbones se encontraba detrás de la calavera, creando una X en el fondo de la imagen y convirtiendo la bandera en lo que realmente era, una bandera pirata. Y no una bandera pirata cualquiera. No, era la bandera de sombrero de paja Luffy. La bandera de los piratas de sombrero de paja. Luffy rápidamente se giró y corrió directamente hacia el mástil, agarrando firmemente la tela en sus manos. No perdió tiempo en escalar el gran poste de madera y se dirigió apresuradamente hacia la cofa. Habría saltado, pero no quería lastimar a Merry. Sus manos agarraron el borde de la barandilla circular y lo izaron sobre ella, sin soltar nunca la bandera negra. El adolescente de cabello negro caminó hasta la punta del mástil y comenzó a atar la bandera a la madera. Una vez terminado, soltó la tela de su alcance y dio un pequeño paso hacia atrás, admirando la tela negra que ahora ondeaba con el viento. Satisfecho, Luffy saltó sobre la barandilla y se deslizó por el mástil. Se giró para regresar al mascarón de proa y continuar navegando, pero notó que la bolsa que Makino le había dado no parecía vacía. Se acercó, lo recogió y metió la mano en él con curiosidad. Su mano sacó otro paño negro más pequeño y un trozo de papel. Dejó que la tela se desplegara antes de abrir el papel y se sorprendió al ver una versión más pequeña de su bandera. ¿Para qué necesitaría esto? El niño se encogió de hombros y abrió el papel reconociendo la letra de Makino. No te olvides del palo de Mesana.
Esté seguro ahí fuera. Siempre te extrañaremos aquí en Dawn, pero sé que te volveré a ver en el periódico muy pronto. Además, abre la vela mayor cuando tengas la oportunidad. Te dejé una pequeña sorpresa. Maki no. PD. Si ves a tu hermano por ahí dile que te saludé. Lucy volvió a doblar la nota con una sonrisa, deslizó el papel en el bolsillo de su pantalón y volvió su atención a la bandera en sus manos. Quería colocarlo pero había un pequeño problema, no tenía idea de lo que era un mástil de mesana, sus ojos recorrieron el barco buscando una respuesta, y esta llegó más rápido de lo que pensaba. Su mirada encontró el mástil en la parte trasera del barco y su problema quedó resuelto. Mitzenmast tenía la palabra mástil, así que tenía que ser de eso de lo que estaba hablando. El adolescente con sombrero de paja se abalanzó sobre el mástil que ahora tenía en la mira y escaló este incluso más rápido que el anterior. No había ningún lugar donde pararse cuando llegó a la cima, así que envolvió sus piernas alrededor del delgado poste y se mantuvo allí mientras ataba la bandera al mismo tiempo. Cuando terminó su trabajo, aflojó ligeramente las piernas y cayó de nuevo a la cubierta de abajo, girándose para caminar nuevamente hacia el mascarón de proa. Sin embargo, recordó una última cosa de la nota de Makino y se detuvo. La vela mayor. Lucy regresó al gran poste de madera y entró en la cofa, sus pies retrocedieron sobre la barandilla, hacia el brazo. Caminó hasta el final de la pieza de madera horizontal y con cuidado desató la cuerda manteniendo la vela enrollada. Cuando sintió que la cuerda se aflojaba y la tela comenzaba a desenrollarse, rápidamente se levantó y corrió hacia el lado opuesto, repitiendo el mismo proceso. El sonido de la vela mayor tensándose por el viento golpeó los oídos del capitán pirata y se apresuró a regresar a la cofa, deslizándose una vez más por el mástil mayor. Tan pronto como sintió madera sólida bajo sus pies, despegó hacia la cubierta delantera, queriendo ver cuál era la sorpresa de Makino. Tenía un presentimiento y lo estaba mareando. Las sandalias del niño encontraron el mascarón de proa de Merry y lentamente se volvió hacia la vela mayor ahora desplegada, con anticipación en todo su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con la tela, no pudo evitar que su sonrisa se agrandara. Makino realmente era el mejor. La vela mayor estaba casi completamente cubierta en otra interpretación perfecta de su alegre rojer. Lucy continuó sonriendo ante la imagen por un momento antes de darse la vuelta y mirar hacia el mar detrás de él. Muy bien, Levi. Es hora de ir a buscar a Zoro. Lo dejé en Shell. El disparo de cañón resonó en la distancia y el niño hizo una pausa en su discurso, entrecerrando los ojos mientras miraba en dirección al sol. Vio algo. ¿Era otro barco? Oye, Levi. Quiero ir a ver qué hay allí, dijo, agarrando el extremo del lazo de cuerda del cuello del mascarón de proa. Se tiró de la cuerda y el barco comenzó a moverse más rápido que momentos antes. Luffy agarró la cuerda con fuerza mientras se esforzaba por mantenerse anclado al Merry. Honestamente, una de las razones por las que probablemente había ganado algo de músculo era porque tenía que hacer esto todo el tiempo. Fue difícil. Los dos compañeros cubrieron rápidamente la distancia hasta su destino y llegaron al sonido de más disparos de cañón. Ahora que estaba más cerca, Luffy pudo ver que uno de los barcos ondeaba una bandera pirata. La bandera tenía una calavera y tibias cruzadas con la calavera mirando hacia el lado izquierdo de la bandera. En el centro de la cabeza del cráneo había un gran corazón rojo. El adolescente con sombrero de paja le silbó a Levi mientras examinaba el resto del barco pirata, el Merry desacelerando ante su orden. Un color rosa claro, poco atractivo a la vista, cubría la totalidad del recipiente. Era más grande que el Merry por un buen margen, con 3 mástiles que tenían velas blancas con corazones rojos en el centro. Considerándolo todo, pensó que era una forma realmente fea de viajar. La cabeza del adolescente se volvió y miró la nave a la que disparaban. Era enorme, mucho más grande que el Merry y el barco pirata. La mayor parte del barco era de color blanco y las ventanas cubrían casi cada centímetro del mismo. Comenzó a girar la cabeza hacia el feo barco pero algo llamó su atención. Un pequeño bote, conectado al gran barco blanco mediante una cuerda corta, se balanceaba en el agua. Buscó a algún ocupante pero no encontró ninguno. Luffy se encogió de hombros antes de girarse hacia el barco rosa y quedarse quieto por un momento mientras decidía qué hacer, las balas de cañón chapoteando contra el agua en el fondo. «Oye, Levi». Finalmente gritó el niño. «Creo que voy a ir a darles una paliza a esos tipos», dijo, señalando en dirección al barco rosa mientras su amigo salía del agua para mirarlo. «¿Crees que puedes encargarte del Merry por un poquito? Te prometo que no tardaré».
Hacía tiempo que no tenía una buena pelea y esta parecía la oportunidad perfecta. Ante el asentimiento del monstruo marino, Luffy se zambulló de cabeza en el agua. «Gracias, amigo», exclamó, comenzando a nadar en la dirección que le había indicado. Todavía no estaba lo suficientemente cerca del otro barco para abordarlo, pero estaba llegando allí. No pasaría mucho tiempo antes de que se desatara el infierno y él quería estar allí cuando sucediera. Redujo la velocidad, acercándose al bote, y se agarró a la madera rosa para subir. Fue difícil encontrar asideros, pero lo logró y finalmente saltó por encima del borde de la barandilla. Luffy miró alrededor de la cubierta mientras los hombres intentaban prepararse para abordar el barco más grande, mientras los disparos de los cañones aún sonaban de fondo. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que estaba en el barco. Se encogió de hombros y comenzó a caminar casualmente sobre las tablas de madera bajo sus pies. Los piratas corrieron a su lado mientras el barco más grande seguía acercándose y, aún así, nadie dijo una palabra. Quizás solo eran idiotas. Una puerta a su izquierda llamó la atención de Luffy y el chico no dudó en abrirla y atravesarla. Entró en un pasillo largo y vacío con puertas a ambos lados, y se quedó quieto por un momento, antes de seguir adelante, deteniéndose finalmente frente a la última puerta a la derecha. La razón por la que se detuvo fue simple. Olía como si hubiera comida en la puerta y le dio hambre, ahora quería algo de comer y, con ese pensamiento en mente, abrió la puerta y entró. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral, un grito atravesó el aire. Nami se quitó el vestido y lo metió en su mochila, girándose para salir por la puerta del baño. La naranja había ido a cambiarse en el momento justo antes de que los piratas abordaran. Ahora, todos estarían allí y no vigilarían su barco. Su tesoro estaría listo para ser tomado. Sus pies la llevaron fuera del baño y a través de los pasillos del crucero, hasta encontrar el final del pasillo. Esperó con la oreja pegada a la puerta, hasta que pudo escuchar los sonidos de conmoción afuera, antes de abrirla. Los gritos desgarraron el aire mientras el caos se extendía por la cubierta del barco, pero Nami lo ignoró y empujó sus piernas tan fuerte como pudo. Agarró el cuchillo de su falda corta y se preparó para usarlo para ayudarla a llegar al barco pirata. Se acercó a la barandilla y colocó su cuchillo sobre una de las cuerdas de abordaje que ahora conectaban los dos barcos, respirando profundamente. Esperaba que lo que estaba a punto de hacer funcionara. Sin embargo, justo antes de que la chica se lanzara desde la barandilla, se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Por el rabillo del ojo, había visto algo que la hizo detenerse en el lugar. Nami se giró lentamente y no pudo evitar quedarse boquiabierta ante lo que vio flotando en el agua. ¿Ese era el Merry? Gracias por la comida, exclamó Luffy, llenándose la cara de manzanas. Dijiste que te llamabas Cody, ¿verdad? Se giró y miró al chico de cabello rosado mirándolo comer, casi ahogándose con un trozo de manzana por reírse de la vista. Parecía gracioso. El otro ocupante de la habitación era bajo y rechoncho, con el pelo rosado en forma de cuenco con raya en medio. En su cara redonda, llevaba un par de gafas circulares y parecía casi estar tratando de esconderse detrás de ellas, de alguna manera. Su ropa consistía en una camiseta blanca con 3 franjas negras en cada hombro, pantalones largos negros y un par de zapatos del mismo color. En realidad es Kobe, respondió el niño mientras observaba al otro adolescente comer con la boca todavía abierta en shock. ¿Qué está pasando? Miró hacia la puerta y sus ojos encontraron a los dos hombres inconscientes tirados allí. Su visión volvió al chico del sombrero de paja. Kobe había estado en la cocina tratando de escapar de tener que abordar el crucero que estaba siendo saqueado cuando el extraño chico irrumpió de la nada. Estaba avergonzado de haber gritado cuando escuchó la puerta abrirse, pero no sabía a quién esperar cuando se dio la vuelta. Honestamente podría decir, sin embargo, que ciertamente no era quien estaba realmente allí. Gracias por la comida, Cady, dijo Luffy dándose palmaditas en el estómago, un fuerte eructo saliendo de sus labios. Esas manzanas estaban realmente ricas. La mandíbula del pelirrojo pareció caer aún más, si cabe, haciendo reír al chico. ¿Era este niño una especie de monstruo? ¿Cómo se había comido cada una de esas manzanas? La caja estaba completamente llena. En realidad es Kobe, repitió dócilmente. Luffy se rió alegremente ante la expresión del otro niño antes de levantarse y quitarse las migas de manzana de los jeans. Realmente aprecio la comida, Ko, dijo genuinamente el pelinegro, aflojando su hombro, pero tengo que darte una paliza ahora. Él vino aquí para pelear e iba a hacer precisamente eso. Este niño lo había alimentado para que no le diera una paliza tan fuerte.
Kobe inmediatamente se alejó con una expresión de miedo en su rostro, tropezó con una pila de cajas y cayó al suelo. El rosado se apresuró a ponerse de pie pero no pudo. Terminó simplemente girándose para sentarse en el suelo, alejándose del chico del sombrero de paja mientras se acercaba lentamente. Comenzó a agitar frenéticamente sus manos frente a su cuerpo. Oye. Oye. No necesitas golpearme. Ni siquiera quiero estar aquí. Y. Otra vez, ¿es Kobe? Las palabras hicieron que Luffy se detuviera. ¿Qué significa eso? Si él no quería estar allí, ¿por qué seguía allí? Kobe bajó lentamente las manos cuando vio que el otro adolescente ya no estaba preparado para golpearlo. Solo quiero decir que, estaba teniendo problemas para encontrar cómo expresarlo de la manera correcta. Quiero decir que, en primer lugar, se suponía que nunca debería estar aquí. Luffy miró de reojo al chico de cabello rosado, pero no hizo ningún movimiento para interrumpir. Hace unos 2 años, cuando todavía vivía en mi ciudad natal, salí a pescar, explicó Kobe con mal humor. Sin embargo, en lugar de subirme al barco de pesca, me subí al barco que lleva gente a este barco pirata, finalizó mirando al suelo avergonzado. Luffy se echó a reír ante la historia. Debes ser una especie de idiota, Collie. Exclamó el adolescente con sombrero de paja, sin dejar de reír mientras Kobe bajaba la cabeza avergonzado. Después de un momento, se controló y formuló una pregunta. Entonces, si viniste aquí por accidente, ¿por qué quedarte? El pelirrojo pareció agachar la cabeza aún más, si cabe. Para ser honesto, estoy demasiado asustado, no quiero que ella me mate, respondió honestamente. Y. No es Collie, es Kobe, el niño hizo un puchero, sin dejar de bajar la cabeza. Entonces, ¿eres un cobarde? Preguntó Luffy como si ya supiera la respuesta, cruzando los brazos frente a su cuerpo. Honestamente quería golpear a este niño. Odio un poco a los tipos como tú, los tipos como tú tienen demasiado miedo para perseguir sus sueños solo porque podrían morir, dijo claramente. La cabeza de Kobe pareció bajar aún más, pero logró hacer una pregunta a cambio, con un poco de escepticismo en su voz. ¿Y no lo eres? El capitán pirata ni siquiera necesitó pensar en la respuesta, mostrando su sonrisa característica. Mientras persiga mi sueño, no me importa cuándo muera. Kobe miró hacia arriba con los ojos muy abiertos y se encontró con la cara de alguien que hablaba en serio cada palabra que decía. ¿Y qué? ¿Cuál es exactamente tu sueño? La pregunta pareció hacerle sonreír aún más, si eso fuera posible. Escucha, muchacho cobarde, dijo Luffy, con los ojos encendidos por las llamas que alimentaron su sueño, mi nombre es Monkey D. Luffy. Descruzó los brazos y gritó sus siguientes palabras como si quisiera que todo el mundo las escuchara. Y voy a ser el rey de los piratas. El otro ocupante de la habitación miró incrédulo al chico del sombrero de paja, no puedes hablar en serio. El rey pirata es quien tiene todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Casi todos los piratas del mundo están compitiendo por ese título. De ninguna manera. De ninguna manera. Es simplemente impos. Una palma golpeó la parte posterior de la cabeza de Kobe, interrumpiéndolo, y él la sostuvo con dolor, mirando a su agresor. ¿Por qué diablos hiciste eso? Estabas siendo molesto, respondió Luffy con total naturalidad. Pero solo estaba diciendo la verdad. Nuevamente, las palabras del rosado fueron interrumpidas cuando otra palma conectó con su cabeza. ¿Por qué sigues haciendo eso? Le preguntó al adolescente del sombrero de paja, gimiendo de dolor. Estabas siendo molesto, repitió Luffy en el mismo tono de antes. Pero, Luffy, podrías morir si persigues ser el rey de los piratas. Razonó desesperadamente Kobe, intentando hacerle entender. El capitán pirata le lanzó una mirada en blanco. ¿Y? ¿Qué quieres decir con eso? Gritó frenéticamente el adolescente de cabello rosa, no te importa tu vida en absoluto. Ya te lo dije, Kobe, sonrió Luffy, nada me impedirá perseguir mi sueño. Se giró y se alejó, terminando efectivamente la conversación. Ni siquiera la muerte. Justo cuando iba a abrir la puerta, la voz del cobarde lo detuvo. Espera. Gritó Kobe, poniéndose de pie. Levantó la vista del suelo y miró a Luffy a los ojos. ¿Crees que podría perseguir mi sueño? Preguntó temblorosamente, y por favor, soy Kobe, añadió, más suavemente de lo que pretendía. Luffy se dio la vuelta y dejó caer la mano del pomo de la puerta. ¿Por qué me lo preguntas? Miró al otro ocupante de la habitación con seriedad, la única persona que puede tomar esa decisión eres tú. La seriedad en su rostro inmediatamente se desvaneció y su sonrisa una vez más encontró su camino allí. Todo lo que se necesita es un poco de coraje. Entonces lo haré. Gritó la pelirrosa.
No sabía de dónde venía toda esa confianza, pero, por alguna razón, las palabras de Luffy lo habían estimulado. Estaba cansado de estar en este maldito barco. Estaba cansado de ser el perro faldero de todos. Y sobre todo estaba cansado de esa maldita bruja, Alvida. Lo haré. Gritó Koby al aire. Al escuchar las palabras salir de su boca, nunca se había sentido tan poderoso y continuó su diatriba. Lo haré. Me convertiré en el marino más grande que jamás ha vivido. Traeré justicia a todos los piratas malvados del mar. Comenzando con... La puerta de la cocina estalló en pedazos e interrumpió lo que fuera que el niño iba a decir, una gran figura caminando lentamente entre el polvo. Empezando por quién, Koby. Se escuchó el sonido de una voz profunda. Una mujer tan grande que Luffy se quedó boquiabierto, cruzó la puerta y lanzó una mirada amenazadora en dirección a Koby. La mujer era muy obesa, pero alta, con cabello negro largo y ondulado, pecas en sus mejillas redondas y lápiz labial rojo oscuro que cubría sus labios. En la cabeza llevaba un sombrero de vaquera blanco con una gran pluma roja y alrededor de su cuello había un pañuelo rojo. Cubriendo la parte superior de su cuerpo había una camisa a cuadros rosa con un abrigo de capitán azul encima, sus brazos en las mangas a diferencia de muchos otros piratas. La mayoría de sus dedos estaban adornados con grandes anillos y sus uñas largas y afiladas estaban pintadas con esmalte de uñas de color rojo sangre. Sus piernas estaban cubiertas por un par de pantalones largos de color gris que estaban encima de un par de zapatos rojos con hebillas doradas. Lo último que llamó la atención fue una faja púrpura atada alrededor de su considerable cintura donde guardaba una pistola de chispa. Koby retrocedió asustado cuando vio el cuerpo gordo de Alvida entrando por la puerta, agitando frenéticamente las manos frente a él. Oh, no hay necesidad de preocuparse por eso, Lady Alvida. No, me gustaría escuchar lo que ibas a decir, exigió la señora gorda, sin dejar de mirar a la pelirrosa. Antes de que tuviera la oportunidad de responder, la voz de Luffy se elevó. Hola, Cory. ¿Quién? Mi nombre es Koby, maldita. Gritó el chico furioso antes de que pudiera detenerse, tapándose la boca con la mano. El capitán pirata sonrió en dirección a Koby antes de disparar sus manos al aire en señal de rendición fingida. Bueno, entonces, Koby, sabía que había algo de fuego en algún lugar allí. Quería preguntar quién era esta bruja gorda, dijo, señalando causalmente en dirección a Alvida. La habitación quedó en un silencio sepulcral durante varios momentos, los otros dos ocupantes de la habitación miraban al chico del sombrero de paja con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Luffy miró entre los dos, sin darse cuenta. ¿Fue algo que dije? Preguntó inocentemente. Alvida estaba hirviendo. Ni siquiera podía moverse de lo enojada que estaba. Nadie, absolutamente nadie, la llamaron gorda. La respiración de la mujer empezó a acelerarse. Necesitaba la verdad y la necesitaba ahora antes de explotar de pura rabia sin adulterar. Necesitaba que alguien le dijera lo hermosa que era. Los ojos de la mujer se fijaron en los de Koby y supo que había encontrado su gracia salvadora. Seguramente él le diría la verdad como siempre lo hacía. Koby, dijo, con una cantidad poco saludable de vitrol escondiéndose justo en el borde de su voz, ¿quién es la mujer más bella sobre los mares? Los ojos muy abiertos de Koby no podían dejarlos de Alvida mientras escuchaba su pregunta, sentado allí congelado por el miedo. Yo, el chico se detuvo en medio de su respuesta. Ya te lo dije, Koby, sonrió Luffy, nada me impedirá perseguir mi sueño. Se giró y se alejó del otro ocupante de la habitación, ni siquiera la muerte. ¿Qué fue eso, Koby? Preguntó Alvida, en un tono dulce de cirugía que de alguna manera todavía parecía gotear veneno. El corazón del pelirrosa comenzaba a latir más rápido. ¿Era este su momento? ¿Su oportunidad de realmente dar el primer paso hacia su sueño? Koby apartó momentáneamente su mirada de la de Alvida y la giró en dirección a Luffy. Cuando sus ojos se conectaron y vio la sonrisa que le estaba enviando el chico del sombrero de paja, sintió como si su corazón se encendiera en llamas. Un pensamiento pasó por su mente y solo hizo que su elección fuera mucho más fácil. Si él no luchaba por su sueño, ¿quién lo haría? Con su mente y su corazón en armonía sobre el asunto, Koby apartó la mirada de Luffy y volvió a centrar sus ojos en la gran forma de Alvida. El pelirrojo comparó la mirada de la mujer con la suya antes de cerrar los ojos y respirar profundamente. Cuando los abrió, toda la confusión en ellos había desaparecido y le envió a Alvida una pequeña sonrisa. Alvida. Tú eres. La mujer grande cerró los ojos, preparándose para sus elogios mientras escuchaba hablar al chico de cabello rosado. En cualquier momento él le diría lo hermosa que era.
Sus cumplidos quemarían las palabras insultantes de esa pequeña mocosa directamente de su cerebro. En cualquier segundo las palabras llegarían, en cualquier segundo, en cualquier segundo. Eres la ballena más gorda y fea que he tenido el desgracio de mirar. No hay nadie más gorda ni más fea en todo el mar, bruta. Gritó Kobe con todo el coraje que tenía en su pequeño cuerpo. Luffy se echó a reír ante las palabras, sujetándose el estómago con un dolor inducido por el humor y tratando de no caerse. Bien hecho, Kobe. Kobe, gruñó Alvida, su maza de hierro crujió bajo su agarre. El pelirrosa levantó la vista, todo su coraje fue nuevamente reemplazado por el miedo, y cerró los ojos para no tener que ver a la mujer quitarle la vida. Si murió por su sueño, ¿y qué? Era mejor que vivir una vida que odiaba. Estás a punto de descubrir de primera mano por qué me llaman maza de hierro Alvida. Gritó la gorda bajando su maza con cada gramo de ira y fuerza de su gran cuerpo. La risa de Luffy se detuvo inmediatamente y tranquilamente se interpuso entre Alvida y Kobe, levantando su brazo por encima de su cabeza. La maza de hierro se estrelló contra su palma con un fuerte golpe y él hizo una mueca levemente al sentir las púas clavarse en su mano. No pensó que le habían roto la piel, pero aún así le dolía un poco. Observó divertido cómo los ojos de Alvida pasaban de la ira al júbilo, luego a la ira y luego a lo que solo podía suponer que era miedo. Agarró con fuerza el arma de la mujer y fácilmente se la arrancó de las manos. Kobe se quedó boquiabierto al ver a Luffy sosteniendo ahora la maza de Alvida. Él lo había atrapado y la había dominado, con una mano. ¿Exactamente qué tan fuerte era Luffy? El adolescente con sombrero de paja probó el peso del garrote con púas antes de encogerse de hombros y lanzarlo directamente al techo. El metal impactó la madera provocando una grieta en el aire, y la atravesó sin siquiera perder tanta velocidad. Luffy escuchó por un momento antes de sonreír cuando escuchó un pequeño chapoteo a lo lejos. «Mi maza», gritó Alvida, inmediatamente girándose y saliendo de la habitación lo más rápido que pudo. Su bebé se estaba ahogando. Tenía que encontrarlo. Guárdalo. Ella no era nada sin su maza. Los dos adolescentes observaron a la señora gorda irse, uno divertido y el otro en shock. Eso estuvo muy bien, Kobe. Elogió Luffy, rompiendo el color rosa de su estupor. Kobe miró hacia atrás y una tímida sonrisa apareció en su rostro. Se sintió bien pelear. Ahora, ¿qué tal si nos vamos de aquí?, sugirió el adolescente con sombrero de paja. Miró la puerta rota y luego el agujero sobre su cabeza. Aunque primero, se rió el adolescente del chaleco rojo, tengo que hacer lo que vine a hacer aquí. Kobe no entendió las palabras al principio, pero comenzaron a tener más sentido cuando vio a Luffy saltar por el agujero en el techo e inmediatamente escuchó gritos provenientes de arriba. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme nuevamente, el adolescente con sombrero de paja estaba al ataque, con una gran sonrisa impulsada por la batalla pegada a su rostro. Al pasar a su primer oponente, el puño de Luffy se deslizó hacia la sien del hombre, su cuerpo se estrelló contra la cubierta y lo atravesó hacia lo que estaba debajo. Otro de los puños del adolescente golpeó y sintió el chasquido de una nariz cuando un hombre fue enviado volando hacia el mástil, rompiéndolo severamente. Esquivó un golpe de espada vertical y giró en el aire, la parte exterior de su pie derecho se estrelló contra la cabeza del pirata. El hombre se dobló y atravesó la cubierta, el adolescente con sombrero de paja ya estaba en movimiento nuevamente. Luffy saltó por el aire, rompiendo la madera debajo de él, y apuntó con el dedo del pie en dirección a dos hombres que se acercaban. Hueso y piel se separaron cuando su sandalía chocó con el pecho del primer hombre, la pierna salió de la espalda del pirata con suficiente impulso para atravesar el pecho del segundo hombre con la misma facilidad. Mientras todavía se movía en el aire, el adolescente usó su otra pierna para empujar los cuerpos en la dirección opuesta y su apéndice empapado de sangre se liberó, un chapoteo húmedo sonó en el aire. Más enemigos continuaron corriendo hacia él después de que aterrizó, su pierna derecha ahora estaba pintada de rojo y su sonrisa parecía seguir haciéndose más grande. Le encantaba pelear. Los ojos negros volvieron a mirar a los dos hombres muertos por un momento, una multitud de pasos retumbaban contra la plataforma de madera al fondo. En realidad no había tenido la intención de matarlos, pero tampoco había intentado no hacerlo, se encogió de hombros y se giró hacia los piratas que se acercaban, la sonrisa nunca abandonó su rostro. La forma de Luffy avanzó rápidamente y comenzó a desdibujarse alrededor de la cubierta del barco pirata, cuerpos muertos e inconscientes volando por todas partes. «Sampalm», gritó Luffy, su mano derecha curvada golpeando el pecho de un pirata que apuntaba con una pistola a su cabeza. Impacto.
El sonido de huesos rompiéndose golpeó el aire al mismo tiempo que los gritos del hombre haciendo gárgaras, la sangre cayendo de su boca como una cascada. Su cuerpo voló en la dirección opuesta y fue ensartado por las espadas de otro hombre, ambas estrellándose contra el suelo con estrépito. El adolescente con sombrero de paja apartó la mirada y dejó de moverse mientras estaba rodeado por todos lados. Antes de que cualquiera de los hombres pudiera atacarlo con sus espadas, se lanzó al aire, rompiendo la madera debajo de él. Su cuerpo giró y no pudo evitar reírse un poco de todos los objetivos fáciles en el barco. Gatling. Rugió Luffy golpeando el aire tan fuerte y rápido como pudo. Los piratas aún conscientes en el barco solo podían mirar con horror lo que se avecinaba, había tantas balas de aire lloviendo del cielo que, aunque eran casi invisibles, parecía una pared blanca descendiendo sobre ellos. Fuertes crujidos de madera rompiéndose y gritos de dolor sonaron en el aire mientras Luffy continuaba con su ataque antes de detener el rápido movimiento de sus puños y comenzar a caer hacia la cubierta ahora destruida del barco. No es necesario exagerar. Sus sandalias encontraron tablas rotas y miró a su alrededor con asombro. ¿Realmente había hecho todo esto? Parecía que se había excedido. La cubierta principal prácticamente había desaparecido, lo que dejó a varios hombres inconscientes en posiciones muy precarias. El adolescente con sombrero de paja se encogió de hombros sin importarle, sus ojos se dirigieron a los grandes mástiles del barco que parecían estar a punto de caerse. Como si fuera una señal, múltiples pequeños crujidos se elevaron en el aire y los tres mástiles del barco comenzaron a inclinarse en direcciones que ciertamente no se suponía que debían hacerlo. Luffy observó con asombro cómo los grandes postes de madera continuaban inclinándose hasta que ya no podían inclinarse más, tres fuertes chasquidos sonaron en el aire. El adolescente ni siquiera observó cómo los grandes trozos de madera chocaban contra el agua, siendo distraído por un fuerte golpe cerca de la barandilla apenas aún intacta. Sus ojos miraron en la dirección del sonido y se abrieron cuando encontraron lo que lo había producido, la maza de la ballena. Una mano mojada golpeó la barandilla más cercana al arma y, lenta pero seguramente, una figura comenzó a subir al bote. Luffy miró en estado de shock mientras Alvida recogía el arma de metal pesado y comenzaba a dar pasos lentos y medidos en su dirección. Rímel oscuro goteaba de los ojos mojados de la mujer mientras arrastraba su maza sobre la cubierta destruida, la fricción enviando un terrible chirrido al aire. «¿Te mueres?», susurró la mujer gorda, su rostro cayendo hacia el suelo por la ira. No hizo ningún movimiento para detenerse o acelerar, simplemente siguió acercándose lentamente. Como si de repente estuviera poseída, la cabeza de Alvida se levantó bruscamente y un grito de rabia atravesó el aire, su maza de alguna manera ya estaba encima de ella y lista para convertir a su enemigo en una pasta sangrienta. La postura de Luffy se mantuvo relajada mientras el garrote con púas se movía hacia abajo, sus ojos observando y esperando el momento adecuado. Justo antes de que la maza impactara con su cabeza, el chico del sombrero de paja se movió lo suficiente para que el arma de hierro no lo alcanzara por milímetros, rompiendo la cubierta donde había estado anteriormente. Para cuando Alvida se dio cuenta de que había fallado su objetivo, ya era demasiado tarde, Luffy estaba dentro de su guardia con el puño cerrado. Los ojos de la mujer con forma de ballena se abrieron cuando de repente se encontraron con la cegadora sonrisa blanca de su oponente. La sonrisa del primer hombre que alguna vez la golpeó. El puño del niño salió disparado hacia adelante, rompiendo el aire y se estrelló en el centro del estómago de la mujer grande, hundiéndose en la grasa mientras la piel se ondulaba como olas alrededor del punto de impacto. Los dos se quedaron quietos por un momento, aparentemente en un punto muerto, antes de que sonara un gran estallido y la mujer gorda literalmente despegara ante los ojos de Luffy. Observó su forma volar por el aire con asombro y de alguna manera pareció seguir subiendo, hasta desaparecer finalmente de su vista por completo. Encogiéndose de hombros, Luffy se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la cocina con un suspiro. Eso había sido divertido. Sin embargo, era innecesario ya que la persona que iba a recuperar ya estaba presente en la cubierta, mirándolo con los ojos muy abiertos como platos. ¿Quieres que te lleve?, le preguntó al chico conmocionado. Fue solo un puñetazo. No necesitaba preocuparse por eso. Kobe salió de su sorpresa ante las palabras del chico. Todavía no podía creer que acabara de ver eso. Si no te importa, te lo agradecería mucho, respondió el pelirrosa con una reverencia. El capitán pirata se rió del gesto, ya que era completamente innecesario, pero no dijo nada. En cambio, se acercó casualmente a Kobe y lo agarró por la parte de atrás de su camisa, mientras el chico le lanzaba una mirada curiosa.
Lo levantó con una mano y comenzó a mirar alrededor del área, probando su peso. Si recordaba correctamente, el barco se giró y caminó hacia la barandilla opuesta, mirando hacia la parte trasera de la nave casi destruida en la que se encontraba. A lo lejos podía ver a Merry y eso era todo lo que necesitaba. Luffy? Preguntó Kobe nerviosamente, todavía sostenido en el aire por la parte de atrás de su camisa, ¿qué estás haciendo? El adolescente del sombrero de paja no respondió la pregunta. En lugar de eso, echó el brazo hacia atrás y lo lanzó hacia adelante con toda la fuerza que pudo reunir. Los gritos del rosado resonaron hasta él mientras el niño volaba por el aire hacia su hermosa embarcación con cabeza de cordero, pero ni siquiera estaba mirando. Se subió a la barandilla y se zambulló en el agua, empezando a nadar en la misma dirección. De alguna manera, Luffy logró alcanzar a Kobe antes de que el niño más joven pudiera llegar al Merry y lo dejó en el polvo que no estaba esperando a los lentos. Sin embargo, cuando se acercó a su barco, notó algo extraño. Un pequeño bote estaba anclado a él, el mismo pequeño bote que vio anclado al gran barco blanco antes. El adolescente de cabello negro rápidamente subió por el costado del Merry, pero trató de permanecer en silencio mientras regresaba a la cubierta. Sus ojos escanearon todo su entorno pero no vio nada. Luffy caminó lentamente por la cubierta principal y justo cuando pasó el mástil, podría haber jurado que escuchó algo debajo de sus pies. Lentamente se dirigió hacia la escotilla justo al lado del gran poste de madera, la entrada a las habitaciones de los hombres, y se arrodilló ligeramente, colocando suavemente su oreja encima. ¿Dónde diablos lo habrían puesto? Su cuerpo casi retrocedió cuando la voz llegó a su oído, rápidamente se puso de pie y abrió la escotilla, con un grito ahogado proveniente del interior. El chico del chaleco rojo prácticamente saltó por el agujero y sus sandalias golpearon el suelo de las habitaciones de hombres. No le tomó mucho tiempo encontrar a la intrusa ya que ella estaba congelada en su lugar y mirándolo fijamente. Casi no pudo encontrar su voz, no la había visto desde que se fue, ¿qué diablos estaba haciendo ella en el Merry? No estaba tan molesto por eso pero sí muy confundido. Luffy le lanzó a la chica una mirada que decía que todavía no podía creer que ella estuviera parada allí, su voz llena de incredulidad. Nami.